Bueno, listo, ahorita sí. Parece que ya se está grabando. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer prácticamente sería el deber número 6, que tiene que ver con razón de cambio, como mencioné, y también lo que se refiere a derivada, bueno, los criterios de la derivada. Entonces, como siempre, hasta ahorita se ha dado la, digamos, la manera de hacer esto, de mostrarle a las personas que han apoyado el video y también a los que han comentado. Y la verdad, tengo un plan para esto, ¿vale? Igual ya les voy a explicar acerca de esto también. Esto va a ser unos minutos de spam, por así decirlo. A ver, chicos, como saben, los exámenes ya mismo se van a acercar y si mal no estoy, literalmente el 3 de julio creo que ya empieza el primer examen y me imagino que tal vez tendrían el primer examen de cálculo si no me equivoco. Y si no, bueno, está por esa fecha. ¿Qué voy a hacer? Pues prácticamente voy a hacer una clase para ese examen, en donde van a ver esos dos horarios que ven ahí, que en realidad es una clase en total. No es que vaya a ser un grupo a esa hora y otro grupo en la otra hora, no, es todo, ¿vale? Todo es ahora. Son 3 horas en la mañana, por así decirlo, y 3 horas en la tarde. La suma de ellos son en total 6 horas y tiene el valor de eso que está ahí, de $15 para los que estén interesados. Obviamente va a ser de modalidad virtual porque ir a un aula en específico, pues no cuento con eso todavía, por ahora. Entonces, mejor lo estoy haciendo de manera virtual prácticamente. Ahora, ese valor puede bajar dependiendo, digamos, a las promociones que estoy pensando ahorita, por así decirlo. A ver, chicos, literalmente, el $15 es obviamente el total por todo eso, ¿vale? Todo, todas las horas y todo. No, no hay nada más, es solo un pago y ya está. Pero va a ser, como digo, como promoción, simplemente el hecho de haber, por así decirlo, haber apoyado el canal en el sentido de que tal vez están suscritos o prácticamente habían hecho algún comentario como tal, ya nos aceptan los que, digamos, hasta ahorita no han hecho nada, por así decirlo. Solo se puede tener esta promoción la gente que se ha estado suscrito o ha habido comentarios ahí en el canal de manera antigua, no ahora. Ahora ya no sirve. Entonces, para esas personas que se ven los videos tal vez o tienen comentarios anteriores, eh, pueden tener la promoción de bajar esos $15 a 10, ¿vale? A $10. Ahora, si aparte de haber hecho la suscripción, por así decirlo, de haberte suscrito, de haber dado tal vez like o haber dado el comentario, por así decirlo, y se ve una prueba de que tal vez compartió el video a otros grupos, sea por WhatsApp, por cualquier otro medio, ese $10 baja 5, ¿vale? Solo para esa persona. Así es que en estos días, pues para el que esté interesado, puede escribirme, le estaré preguntando qué es lo que él tiene para bajar el precio y si le interesa, pues eso bajaría hasta 5, ¿no? Hasta 5 lo mucho. Y de ahí, nada más. De ahí, para cualquier otra persona, valdría $15 en total. ¿Vale? Si tienen preguntas o algo, pues me pueden decir antes de comenzar. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Si no, comenzamos. ¿No? Bueno, chicos. Dime, dime. No se te escucha. Tienes mal el audio, tal vez. No sé. Deberías revisar el audio. No se te escucha, la verdad. Voy a silenciarlo solo por el hecho de que está un poco jodido el audio. Revísate el audio, por favor. Perdón. Ahí lo silencian. Eh, ahí si mejoras el audio y quieres hablar, ahí puedes hablar nomás. Entonces, como digo, eso está estipulado hasta ahorita. Ya les dije, ¿no? El total vale 15. Si estás suscrito y has comentado, baja 10. Y si haces eso y encima también hiciste digamos, la publicidad de haber hecho de compartir el video en otros grupos, amigos o lo que sea, baja 5. ¿Vale? Nada más. Entonces, solo eso cuenta hasta hoy, no cuenta desde ahorita en adelante, no cuenta. Por si acaso, esto solo va a ser para las personas que han apoyado el video desde antes y no desde que estoy diciendo ahorita esto. Así que nada, eso sería todo. Ahora sí, vamos a dar el comienzo de este
de ver. Y si tienen alguna duda de esto, pues ahí me dicen, ¿no? Listo, comenzamos. Prácticamente el primer ejercicio del deber, que como dije, son todos temas de razón de cambio. Entonces, para el primer problema, ¿no? Nos dice que un avión está volando en paralelo al suelo y nos da una altura de 6 kilómetros. Prácticamente el Y, por así decirlo, que yo lo llamé como la altura, no se va a cambiar debido a que el avión dice que se mantiene de la forma paralela hasta el suelo, ¿no? Quiere decir que esto nunca va a cambiar. Y siempre va a ser el mismo en todo su tiempo donde está transcurriendo. Entonces, dice que también tiene una constante de 15 kilómetros sobre minutos, que es la velocidad con la que parte el avión. Si yo le digo que esto vale X, o sea, yo le puse la variable X nada más a este parte de aquí, pues prácticamente lo que se está moviendo sería el diferencial de X con respecto al tiempo, porque eso está yendo en la velocidad de acuerdo en la forma recta, ¿no? Entonces estamos tomando en cuenta esta variable. Por eso le puse que el de X de T sería el 15 kilómetros sobre minutos. Depende mucho de la variable que yo escoja para saber cuál colocar, ¿no? Ahora me dice también, déjenme ver, dice, calcule la razón en la que cambia la distancia de la línea del vuelo entre el avión y el edificio, dice. La distancia de línea de vuelo con el edificio, pues prácticamente estaríamos hablando de esta línea. Y a esa línea yo le llamé la variable z y prácticamente estaríamos buscando de z sobre dt prácticamente. Y bueno, me dice que debo hacer cuando se haya pasado 32 segundos después de esto, ¿no? 32 segundos. Entonces, primero, lo más fácil, por así decirlo, es tratar de englobar todas las ecuaciones en una sola, ¿no? O mejor dicho, todas las variables que tenemos en una sola ecuación. Entonces, tenemos una ecuación simple que es Pitágoras para poder aplicar esto, ¿no? Z al cuadrado va a ser igual a X al más Y al cuadrado. Es una ecuación pitagórica y ya de ahí la empezamos a derivar. Como pueden observar, en lo que se refiere a razón de cambio, cada vez que nosotros derivemos, digamos, a una variable, va a tener su diferencial. Entonces, por ejemplo, z se deriva y queda de z sobre dt. X se deriva, queda de x sobre dt. Y lo mismo con y, de y sobre dt. Ahora, ¿qué pasa? Algunos dirán, pues, ¿para qué se deriva esto si se supone que siempre se va a mantener constante, entonces no va a tener variación? Eso es correcto. No está mal pensar así, no pasa nada en haber dicho eso, y tomar esto como una constante es correcto también. Pero como digo, yo a la final, a mí me gusta explicarlo todo bien de por qué a la final esto no se toma en cuenta, y es más por el hecho de que su diferencial es el que hace que eso se elimine, más no quiere decir que esto sea un valor cero ya cuando se derive directamente, sino que esto tiene su variación, pero esa variación en realidad vale cero. Entonces, yo por eso en razón de cambio prefiero hacer o decir que todas las variables tienen su diferencial. Ya más adelante, cuando ya tengan un poco más de experiencia en esto, obviamente dirían directamente que esto ya vale cero. No pasa nada, pero al inicio, cuando se empieza en razón de cambio, es preferible hacer todo para después analizar si se va o no se va. Entonces, como dije, ¿no? El dy sobre dt, obviamente no hay diferencial debido a que no va a estar el avión más abajo, más arriba, se mantiene constante prácticamente. Entonces, por eso es que esto vale cero. Entonces, lo único que queda es esta expresión que ven aquí. Lo demás ya se elimina, obviamente. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Por ejemplo, este 2 se puede eliminar con este 2 que está acá. Y ya lo único que tendría que hacer es pasar la z al otro lado a dividir. Cosa que eso está escrito aquí. Donde obviamente z sería llevado en términos de x y y, sería llevado a la raíz de esa expresión. Por eso ya le puse, en vez de z, puse la raíz del x cuadrado más y cuadrado. Ahora lo que me faltaría saber es cuánto vale X y cuánto vale Y. El valor de Y yo ya lo sé porque eso me decía el problema, me decía que valía 6 kilómetros. Eso me decía que eso valía Y porque eso es la altura que tiene el avión desde un inicio y se mantiene constante de esa forma. El X tendría que sacarlo, pero por algo también me dicen que tengo que hacer el análisis después de 32 segundos. Entonces voy a la ecuación de una ecuación de velocidad que para los que tal vez se acuerden, la velocidad es igual a x sobre t o posición sobre tiempo. Entonces simplemente aquí despejo el ax, que sería mi posición, y ya de ahí le multiplico por el tiempo. Entonces, la velocidad que me dan, que es 15 kilómetros sobre minutos, le multiplico por el tiempo, que es 32 segundos, así podría obtener ya literalmente la posición. Pero el problema aquí es que justamente la velocidad está en términos de minutos
y el tiempo me lo dan en segundos, entonces por obvias razones tengo que transformarlo a minutos. Por eso es que aquí aparece el 1 minuto dividido para 60 segundos. Hago la multiplicación de esta expresión y me queda que X vale 8 kilómetros. Bueno, ya de aquí saco el diferencial, ¿no? El diferencial de z de t, donde X ya vale 8. Aquí quedaría 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, ahí lo tienen. Y el de X de t, pues vale 15 kilómetros sobre dt. Resuelvo la matemática de esto, esta raíz obviamente va a quedar 10, 8 dividido para 10 y arriba también el 15, hago multiplicaciones de esto y a la final me queda como respuesta el valor de 2. Entonces dz sobre dt va a ser igual a 12 kilómetros sobre minutos. Eso con respecto a la primera pregunta. Para la segunda pregunta, ¿no? Para la pregunta número 2, sería que nos dice que de un tubo sale arena a razón de 16 pies cúbicos sobre segundos. Y dice que esto cae arena y se forma un montón cónico en el piso, cuya altura siempre es un cuarto del diámetro de su base. Vale, aquí hay unos datos que toca siempre sacarlos en razón de cambio, toca tratar de sacar todos los datos antes de empezar a hacer todo el problema. Por ejemplo, primer dato que nos dan es este de aquí, 16 pies cúbicos sobre segundos. El hecho de que ya tengamos aquí el pie elevado al cubo, o mejor dicho, puede ser el pie, puede ser metro, puede ser kilómetro tal vez en algún momento, puede ser cualquier cosa llevada a lo que es términos de longitud tal vez, pues prácticamente si el hecho de que eso esté elevado al cubo, ya nos está diciendo que prácticamente esto es volumen. El cubo lo asociamos a volumen, el cuadrado lo asociamos al área y el 1 normalmente se asocia a cualquier variable, puede ser radio, puede ser altura, pero se asocia a esas variables, por así decirlo. Entonces ya con esto se va a asociar directamente a que esto es un volumen y por eso le puse que la variación de un volumen con respecto al tiempo. Y le digo variación porque a la final es cubos dividido para segundos, entonces es el cambio de algo con respecto al tiempo. Y por eso ya le asocié a volumen con respecto al tiempo. Allá tienen 16 pies cúbicos sobre segundos. Otra cosa que me dan como dato es que dice que la altura siempre va a quedar un cuarto del diámetro de la base de este cono, ¿no? Este sería el diámetro, todo esto de aquí. Entonces, un cuarto de ese diámetro, aquí lo tienen, y normalmente prefiero siempre dejarlo en términos del radio, así que el diámetro es lo mismo que 2 veces el radio. Entonces, 2 veces el radio multiplicado por un cuarto, quedaría esta expresión que ven aquí, 1/2 del radio. Entonces, el 2 pasó a multiplicar a la h y prácticamente r lo dejé en función de h. Ahí está, r es igual a 2 veces la altura. Ya van a ver por qué necesito que esto quede así. Ahora, siguiendo lo que dice, ¿no? Dice, ¿qué tan rápido aumenta su altura cuando el monto es de 4 pies de altura? Prácticamente eso nos está diciendo este problema que ven aquí. ¿Qué tan rápido varía la altura? Por eso es de h sobre dt, evaluado en h igual a 4 pies, ¿vale? Entonces la derivada, cuando yo tenga la derivada, una vez que yo tenga esa derivada, lo evalúo el 4. No es que yo evalúe el 4 y después derivo o algo así, no. Primero se deriva y después se evalúa. Entonces estos números que están aquí, después de haber preguntado algo, esto se va a evaluar cuando ya tengan todo, no antes. Entonces por eso lo pongo de esta forma, ¿no? El de h de t es cuando se va a evaluar el 4 pies. 4 pies que dice ahí. Entonces, para este tema, siempre es preferible tener en cuenta estas reglas, por así decirlo, como teoría, que es la variación de algo con respecto al tiempo, con respecto a los volúmenes. Esto siempre se va a cumplir lo que voy a mencionar ahorita. La variación del volumen de algo con respecto al tiempo siempre va a ser la variación de lo que ingrese al objeto menos la variación que salga del objeto. Entonces, si nosotros estamos analizando este cono que estamos viendo que está aumentando, aumentando y aumentando, lo único que tenemos ahí es algo que ingrese porque eso se está aumentando. No estamos viendo que algo salga de este ejemplo. Entonces, por ejemplo, literalmente, aquí solo tendríamos algo que ingresa menos algo que literalmente sale, pero no hay nada. Entonces, por eso esa parte valdría 0. Y como esa parte queda 0, pues la variación del volumen simplemente va a quedar lo que ingresa y ese volumen sería el de 16 pies cúbicos sobre segundos. Para entender un poco más o menos esto, lo podemos tal vez ver también con algo simple como por ejemplo una llanta tal vez, una llanta cualquiera.
y digamos que a esa llanta le estamos suministrando aire, ¿vale? Le estamos dando aire, pero justamente por aquí hay un pinchazo. Entonces, nosotros estamos ingresando esa variación de volumen, pero acá también está saliendo. Entonces, ahí ya tendríamos algo que ingresa menos algo que sale. Ambos a la vez tendríamos. Pero digamos que justamente nosotros no le estamos ingresando nada, pero sí hay algo que sale, porque está pinchado y se está escapando el aire. Entonces, solo tendríamos la variación del volumen que sale, pero no tendríamos nada que ingrese al cuerpo, al objeto que estemos analizando. Eso espero que quede claro esa idea, porque esto es lo que se basa literalmente en la mayoría de los problemas de razón de cambio cuando son de volúmenes. Entonces, como estamos analizando un cono, pues tenemos que analizar el volumen del cono. El volumen de un cono, pues tiene como regla el pi tercios radio cuadrado por la altura. Y como siempre, tenemos que dejar en una sola variable para que pueda funcionar de la forma más fácil, o mejor dicho, porque como tenemos que ocupar el de h de t, tenemos que encontrar esto, es preferible que todo quede aquí en la función de h. Por eso ya igual sacamos esto, donde r decía que era igual a 2 por h. Entonces, al reemplazar aquí el 2 por h, es lógico que esta respuesta quedaría 4h al cuadrado, y con esta h que está aquí, pues quedaría h cuadrado por h, quedaría prácticamente h al cubo, con el 4. Entonces, por eso es que aquí aparece un 4, ahí queda el h al cubo, y lo demás simplemente queda pi tercios multiplicándose. Por eso es que está de esta forma, ¿no? 4 por pi tercios, h al cubo. Y ya de aquí es cuestión de simplemente derivarlo. Derivo esta expresión, sería la variación del volumen total con respecto al tiempo, y acá derivando, el 3 baja derivando, y este 3 con el 3 que va a bajar se va a eliminar, por eso queda solo 4pi, y quedaría aquí h cuadrado. Ya de aquí derivando la h, quedaría el diferencial de h de t, y esto es obviamente lo que yo busco. Entonces, esto lo despejo, ya está despejado, ¿no? El diferencial del volumen queda dividiendo para el 4pi h cuadrado que estaba al otro lado, y ya lo único que tengo que hacer es evaluarlo en los 4pi, perdón, 4pies que el problema me pedía, ¿no? Reemplazo el 4 aquí en h cuadrado, quedaría 16. Esto también vale 16, por lo tanto eso se elimina, y prácticamente nos queda 1 sobre 4pi pies por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que literalmente la altura va a variar 1 sobre 4 pies, perdón, 1 sobre 4 pi pies por cada segundo que pase. Por cada segundo que pase va a aumentar este valor, 1 sobre 4 pi. Y lo digo ¿por qué? Porque en algún momento pueden preguntarles, por ejemplo, ¿cuánto ha variado la altura de este cono después de 30 segundos, por ejemplo, les pueden decir? ¿Cuánto ha variado la altura del cono después de 30 segundos? ¿Qué tienen que hacer? Pues si esta es la variación por cada segundo, pues simplemente lo multiplican por 30 y ya está. Nada más. Multiplican por 30 y se acabó. Entonces ahí ya tendrían la variación que tiene la altura por cada segundo que pase. Y si les dicen 30 segundos, pues a eso de ahí lo multiplican por 30 y la variación quedaría 30 sobre 4pi prácticamente, por así decirlo. ¿Alguna pregunta sobre estos dos problemas? Si no, pasamos al tercero. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? ¿Todo bien con esto? ¿Sí? Bueno, no, Eso. hay alguien alzando la mano ahí. A ver, dime. El que haya alzado la mano, si quiere hablar, que lo diga. No, no hay necesidad de alzar la mano porque yo no veo las reacciones. Solo hablen, no pasa nada. A ver, el que haya alzado la mano. ¿No? Se arrepintió ya nomás. Ya se arrepintió. Ya, no importa. Como digo, el que tenga dudas, solo hable, no pasa nada. No, no veo la reacción, la verdad, no lo veo. Así que preferible tener el micrófono si tienen dudas y yo les respondo. Voy con la pregunta número 3, ¿vale? Dice, una torre está al final de una calle donde un hombre va en automóvil hacia la torre, dice, y dice que tiene una razón de 50 metros sobre segundos, y la torre dice tiene 500 metros de altura, y ahora dice, ¿con qué rapidez crece el ángulo de sustendido por la torre y el punto de visión del hombre? Entonces, para mi gusto, pues yo creo, o yo consideré que obviamente el ángulo está arriba debido a que me dice que está suspendido por la torre y el punto de visión del hombre.
Entonces pensé y dije que tal vez eso debería ser ese ángulo que lo puse ahí arriba. Espero que sea así. Igual, si no piensan de esa forma, ahí me lo dicen, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues no, literalmente, después dice que tengo que hacer cuando haya pasado o cuando está cerca de 1000 metros de la torre, dice también, ¿no? Primero, tengo que tratar de asociar ese ángulo en función de las variables que acabo de colocar. Por ejemplo, el automóvil, yo le puse que la distancia que está del automóvil de la torre le llamé la variable X. Y obviamente la altura de lo que es la torre le llamé Y. Nada más. Lo llamé de esa forma. Ahora, eh, tengo que buscar la manera de asociarlas con el ángulo. La forma más segura de haber asociado esto es prácticamente utilizando el ángulo, perdón, la función trigonométrica de tangente. Debido a que tangente es opuesto sobre adyacente, entonces de ese ángulo sería la X y el adyacente de ese ángulo sería la Y. Por eso es que la tangente me funcionó para ocupar esto y poder aplicar literalmente las derivadas en esta expresión. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo sabiendo que X vale 1000 y Y vale 500, a ver, vale, sí, aquí acabo de ver que hubo un pequeño error de mi parte. Déjame ver. 1000 era el 1000, X era el 1000, sí. Bueno, sí, ahí está, ahí estamos mal. Entonces, como X vale 1000 o eso es lo que va a valer, y Y vale 500, pues quedaría 1000 dividido para 500, por lo tanto eso debería quedar prácticamente 2 y no un medio, como he puesto acá. Así que vamos a quitar esto para ver cómo lo cambia eso, ¿no? Cómo cambia todo eso. Entonces, ya teniendo esto, ahora sí vamos a ver lo que es ¿cómo se diría? Derivar, ¿no? Porque a la final nos piden la variación del ángulo con respecto al tiempo, porque eso dice aquí, ¿no? ¿Qué tan rápido crece el ángulo? Dice, ¿qué tan rápido crece el ángulo? Entonces, para derivar, se me hizo más fácil, según a mi parecer, pasar la y al otro lado a multiplicar y esto verlo como una multiplicación, una derivada de multiplicación. Entonces, si yo derivo esto, a la izquierda sería dx sobre dt y a la derecha, para los que vieron esto, ¿vale? Esto es una derivada de multiplicación si lo hacen de la forma que yo hago, de que siempre voy a derivar todas las variables. Pero para los que tal vez tienen más práctica en esto, directamente dicen, bueno, como la y nunca va a variar, debido a que es una constante, porque y es la altura de lo que es esta torre, como eso no va a variar, pues prácticamente, ¿para qué derivarlo? Simplemente lo dejo así, como y derivo la otra función que sería tangente. Y la derivada de tangente sería secante cuadrado, diferencial de teta de t. No es que esté mal hacer eso, solo que yo no lo hago así porque a la final, para explicar, es importante saber que obviamente esto se va y es porque y no tiene diferencial. Pero si no, si quieren poner esto directamente, no pasa nada, está bien. Entonces, dx de t va a ser igual a y por secante cuadrado dividido para el diferencial por el de teta. Ahora, ese y por seno cuadrado, por secante cuadrado, perdón, lo pasaría al otro lado a dividir para despejar el de teta sobre dt. Entonces, por si acaso, esto es secante cuadrado, pero llevado a la identidad que yo necesito para poder aplicar el tangente. Por ejemplo, el tangente cuadrado yo ya lo tengo y es esta tangente que tenía acá. Y si está al cuadrado es simplemente esto, elevarlo al cuadrado y ponerlo. Y eso es prácticamente lo que yo puse aquí, pero como dije, el error había puesto yo un medio, entonces por eso es que aquí está el un medio, pero cambiándolo literalmente aquí debería ser solo el valor de 2. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuánto queda en realidad este valor. Déjenme ver cuánto queda en verdad. A ver, entonces, abajo se supone que va a quedar 2 al cuadrado, que sería 4, 4 más 1 quedaría 5. El 5 con el 50 de arriba se puede eliminar y queda 10. 10 sobre 500, el 0 se elimina y simplemente va a quedar 1 dividido para 50. Entonces, esto es lo que va a variar el ángulo en radianes, obviamente, porque estamos hablando de ángulos. El ángulo siempre como unidad tiene los radianes y eso va a estar dividido para el valor del tiempo, ¿no? Que en este caso el tiempo se mantiene con lo que nos dé el problema, que el problema les dan desde un inicio aquí, ¿no? 50 metros sobre segundo le dice el problema. Entonces, prácticamente está en segundos, quedan segundos esta expresión. Y ahí está.
Vamos con la pregunta número 4. La ecuación de la oferta, dice, de cierto producto viene dada por, y ahí está la ecuación. Y ahora, en este tema digamos, de razón de cambio, cuando son de, ¿cómo sería esto? De economía, tal vez se puede decir esa palabra, creo, comercial, tal vez. Pero bueno, es más o menos en ese tema, ¿no? Toca tratar de leer bien qué es cada variable, porque aquí sí les ponen bastantes cosas. Por ejemplo, aquí dice P representa el precio de venta en cientos de dólares, dice, ¿no? P representa eso. Y X representa la cantidad de producto ofertado. Y dice, si el suministro diario disminuye a razón de un producto por día, si el suministro diario, un producto, aquí dice, un producto por día, producto. X es la cantidad de productos. Entonces, este uno se asocia a el diferencial de X con respecto al tiempo. Aquí lo tienen igualmente. ¿Vale? Entonces, por eso decía que en este tema al menos toca tratar de leer lo más posible, ¿no? Para saber qué es cada dato que les dan. Entonces, siguiendo la lectura, me dice, determine la tasa con la que está variando el precio, o sea que le están preguntando la variación del precio con respecto al tiempo, y me dice que cuando la oferta diaria es de 5 unidades, o sea, el producto va a quedar 5 unidades, por eso X debe ser evaluado en 5. Igual aquí se dice, ¿no? La oferta diaria es de 5 unidades. X es las unidades, entonces X se debe evaluar en el valor de 5. ¿Qué tenemos que hacer por ahora? Entonces, primero lo que vamos a hacer, obviamente, sería derivar, ¿no? Derivar lo más seguro, entonces derivamos P, derivamos X, y ojo, evidentemente aquí se hace la derivada de multiplicación, la derivada también aquí, y derivar nada más. El que haya hecho un despeje de P para después derivar no está mal, pero creo que iba a quedar una derivada de división y está feo eso, a mi gusto. Entonces por eso derivé directamente. Pero el que haya hecho el despejar P de esto, si despejó P de esta ecuación y después derivó, no es que esté mal, por si acaso. Entonces, bueno, derivando P y X, que es una multiplicación, sería derivar P multiplicada por X, más ponemos P y derivamos X. Esa es la regla de la derivada de una multiplicación. Menos el 20 y la derivada de P, pues ahí está, de P sobre dt, menos 3x, que ahí está la derivada, menos 3 por el diferencial de x de t. Y eso obviamente 105 vale 0 y acá el 0 queda lo mismo. Ya está derivado. Ya de aquí es cuestión de hacer un despeje para encontrar el dp sobre dt. Entonces paso esta expresión al otro lado. Este de aquí quedaría negativo y el otro quedaría positivo. El 3 quedaría positivo y esto negativo. Por lo tanto, quedaría así, 3 menos p, al otro lado el de x sobre dt. Y acá, pues sacando factor común, el de p sobre dt, quedaría x menos 20. Paso al otro lado a dividir y ya tengo una expresión para sacar el valor del producto. Pero aquí hay un problema. El problema aquí es que, obviamente, necesito el valor de p para encontrar X, ¿vale? Perdón, necesito X para encontrar P sería la palabra. Porque obviamente P no lo tengo, no tengo el valor de P. Pero por algo también me dicen que para encontrar este diferencial yo debo evaluar el X en el punto 5. Entonces simplemente pues, tomé la ecuación y la evalué en el punto 5. Con este valor, pues a la final encontré el valor de P en ese punto. ¿Qué quedó? Pues P quedaría prácticamente $6 por esos 5 unidades. Entonces simplemente ahora se evalúa en este caso aquí, se evaluaría los $6 que acabo de sacar. Ahí está, ¿no? Evalúo el 6, queda 3 menos 6 dividido para 5 menos 20. La división queda menos 3 sobre 15, que es lo mismo que decir un quinto positivo, pero bueno, el de x de t obviamente era negativo, ¿no? Porque ahí decía el producto que disminuye. Y la palabra disminuye en lo que respecta a las variaciones es negativo. Entonces, por eso queda literalmente el precio va a disminuir a un quinto por cada día que pase, ¿no? Un quinto del precio total. Y ahí lo tienen. Esto es lo que va a disminuir por cada día que pase. Por cada día, no por unidad, por si acaso. Aquí dice por día. Entonces, por cada día va a perder o va a disminuir este valor, este precio, perdón. Y ahí lo tienen. ¿Alguna pregunta sobre esto? Para continuar a los siguientes problemas. ¿Todo bien?
Bueno, parece que sí, ¿vale? Si no me dicen nada, pues yo continúo pensando de que está todo bien. Siguiente. Tenemos que una luz brilla, dice, ¿no? Desde el extremo superior de un poste con 50 pies de altura y se lanza una pelota en la misma altura, desde un punto ubicado a los 30 pies de distancia de la luz. ¿Qué tan rápido se mueve la sombra de la pelota a lo largo del suelo? Un medio segundo después de haberla soltado. A ver, primero, para sacar este valor de Y, que es prácticamente lo que vamos a necesitar, que yo le puse Y aquí, acá le puse X, que sería una distancia que vamos a considerar, y acá, bueno, los 30 pies que ya tiene dicho por el problema. Si yo quiero sacar el valor de Y, tengo que decir lo más obvio, que sería prácticamente los 50 pies que tiene este faro, restando por la ecuación que me dan para la posición de Y. Entonces, literalmente aquí tendría que haber puesto 50 restando menos 16 por t cuadrado directamente. Eso va a valer Y. Igual esto lo puse acá abajo, pero bueno, es uno de los datos que me van a ayudar para resolver este problema. Bueno, ¿qué surge después? Ya de aquí apliqué algunos conceptos matemáticos sobre teorema de Tales, tal vez, o directamente relación de triángulos. Entonces, en la relación de triángulos se dice que podemos poner una igualdad con respecto a los lados, siempre y cuando tengan los mismos ángulos cada triángulo que estoy sacando. Por ejemplo, este triángulo comparte el ángulo de 90 grados y este ángulo que ven aquí. Y obviamente este triángulo también comparte lo mismo si utilizara este triángulo grande. Tienen el mismo ángulo y los 90 grados también. Entonces, por eso yo puedo aplicar el teorema de Tales. O mejor dicho, relación de triángulos. También se lo puede decir de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que decir? Bueno, se puede tomar de esta forma. Se dice Y dividido para los 50 pies va a ser igual a X dividido para la suma de todo, porque esto sería el lado del triángulo grande. Triángulo pequeño, la base, triángulo grande, la base. Y eso está dividiéndose. Altura pequeña del triángulo pequeño que tenemos aquí, ¿no? Altura del triángulo pequeño sobre la altura del triángulo grande. Y bueno, ahí lo tienen. Y sobre 50 es igual a X sobre X más 30. Despejo tal vez el valor de X, tal vez, para que me ayude a resolver este problema. Entonces, porque a la final, obviamente, ¿por qué despejamos X? Porque a la final me dice qué tan rápido se mueve la sombra de la pelota a lo largo del suelo. Eso, literalmente, pues, según mi variable, que es la X, pues estaríamos buscando la variación de X con respecto al tiempo, porque esto estaría en el suelo, obviamente, ¿no? Estaríamos hablando de esta variable. Entonces, despejando X, que es simplemente hacer un despeje normal, pasando a multiplicar y dividir todas estas cosas, me queda esta expresión, 30 sobre 30 y dividido para 50 menos y. ¿Vale? Ahí está la expresión. Y recordando lo que dije, y es igual a esto, a 50 menos 16t cuadrado. Ahí está, lo puse acá arriba y lo puse acá abajo, y terminó quedando esta expresión. ¿Vale? Quedó terminando esta expresión. ¿Qué hice después? Bueno, hice la división de esto con esto menos esto con esto. Es una distribución de divisiones. Entonces queda 1500 dividido para 16, quedó esta expresión con el t elevado a la menos 2, o si no, también lo pueden poner acá abajo, t al cuadrado abajo, no pasa nada, es lo mismo. Y esto dividido para esto les queda menos 30. ¿Por qué hice esta forma? Porque a la final derivar esto es mucho más sencillo que hacer una derivada división aquí. Derivada de división es perder el tiempo. Aquí queda más fácil. ¿Por qué? Porque el 30 ya se va debido a que esta derivada va a ser 0 y acá derivando esto no va a ser complicado derivar esto. Entonces, ¿cómo queda la derivada? El menos 2 baja acá a multiplicar y quedaría ahora menos 3. Y por eso está esta respuesta, ¿no? La derivada es igual a 3,75 dividido para 2 con el t elevado al cubo y ahí está el menos del menos 2 que había bajado. Por si acaso, ¿no? Este menos 2 baja y quedaría así, y ese 2 se elimina con el 4 y queda 2. Por si acaso, ¿no? Entonces, esto es lo que queda al final. Ya lo único que tengo que hacer es evaluar el punto que me piden, que es 1/2 segundo. Así que si yo reemplazo aquí el 1/2 elevado al cubo, pues prácticamente quedaría 1/8 acá abajo. 1/8 con el 2 quedaría 1/4, y por lo tanto el 4 va a multiplicar con esto. Y el 4 multiplicado por esto, pues da 1500. Entonces, prácticamente la sombra va a tener 1500 pies por segundo cuando pasa por el suelo. Y tiene sentido que sea negativo porque obviamente se disminuye, ¿no? Y ojo,
Si nos vamos a la vida real, evidentemente esta pelotita va a tener un reflejo acá en el suelo, en algún momento va a estar por aquí, pero acá puede estar, digamos, la pelotita acá, pero esta sombra ya está muy más acá, hasta que llega al punto donde ya los dos se topan, por así decirlo. Obviamente, por si acaso, la variación que tiene este suelo que está acá con respecto a tal vez a la sombra que pueda asomar, tal vez, yo qué sé, en la pared, digamos, o en este faro, debe ser mucho más grande que lo que se ve en Y. Entonces, por eso es que es un poco lógico entender que sea un valor grande, por si acaso, ¿vale? Y también tiene sentido que sea negativo porque está yéndose al lado contrario, donde normalmente deberíamos tomar como positivo. Como positivo, si lo vemos de esta forma, estaría para este lado, pero como está yéndose al otro lado, porque se tiene que acercar cuando la pelota llega al suelo, pues es lógico que dé negativo también, por si acaso. Y creo que no me decía nada para decir algo más. Creo que no. Listo, ahí está. Pregunta número 5 hecha, ¿no? Vamos con la pregunta número 6. A ver, dice, un abrevadero horizontal tiene 16 pies de largo. A ver, para que quede claro, este problema es así, ¿vale? El abrevadero tiene esta forma, por si acaso. Espero que se entienda. Lo que les está mostrando es solo visualmente desde el frente, más no lo que está atrás, pero en realidad tiene esa forma, o sea, es como una cuneta tal vez, un cubo, no un cubo, sino que me refiero a ahí donde se puede, digamos, poner agua o algo ahí, ¿vale? Entonces, literalmente tiene esta forma. Aquí lo único que les está mostrando es la parte frontal. Entonces, ¿qué quiere decir estos 16 pies? Pues este 16 pies significa la longitud que tiene esto que acabo de decir. Esto vale 16, esta cosa. Estas líneas que estoy mostrando ahorita es lo que vale 16 pies, por si acaso, ¿vale? Eso es lo que vale 16. Bueno, seguimos. Entonces, y sus extremos son trapezoides, dice, igual aquí está literalmente visualmente la parte del frente es un trapecio con una altura de 4 pies, igual aquí les dan el dato, tiene 4 pies, y dice que la base menor también vale 4, igual aquí lo dice, y la base mayor dice que vale 6 pies, igual aquí está. Se vierte se vierte agua, dice, ¿no? En el abrevadero, a razón de 8 pies sobre minutos, prácticamente quiere decir que se está ingresando agua, por eso tenemos la variación del volumen que ingresa a ese objeto, y eso vale 8 pies cúbicos sobre minutos. Ojo, aquí debería haber estado el cubo, ¿vale? Aquí hay un error, para mi parecer, aquí falta el 3, ¿vale? Si el profesor o algo le pueden preguntar, ahí me avisan. Y si ya les dijeron que ahí faltaba el 3, pues mejor. Pero debería estar el 3 ahí. Bueno, seguimos, ¿no? Calcule la rapidez con que crece el nivel del agua cuando el agua tiene 2 pies de profundidad. Ahí está, ¿no? De h de t igual a h igual a 2. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, primero lo que yo hice fue sacar unos triángulos debido a que creo que es mucho más fácil porque si mi análisis tiene que ser esto, porque obviamente esta parte es el nivel del agua que voy a analizar, esta parte que está aquí, pues yo necesito saber cuánto vale esta R que dice aquí, esta R. Tengo que saber muy bien cuánto vale esa R. Entonces yo para sacar este valor de R que dice aquí, lo que hice fue sacar unos triángulos a estos lados con la intención de decir, bueno, si estos son los triángulos, obviamente esto vale 4P, porque es la misma longitud que tiene esta base, la misma. ¿Y qué digo entonces? Que literalmente este lado que está aquí y este lado que está acá, por obligación, tiene que ser igual, tienen que ser iguales. Entonces yo a este lado le puse X y a este lado también le puse X. Y ojo, también una cosa, si aquí también tengo 6 unidades, sabiendo que ya de aquí a acá vale 4, sabiendo que esto va a ser igual y esto también va a ser igual, es lógico también pensar que aquí vale 1 y acá también vale 1. Y así suman los 6 que tienen en total. Una vez sacado esa idea, pues saqué este triángulo que ven aquí, donde el 1 obviamente sería aquí, la X es lo que acabo de mencionar, la altura, pues la altura se mantiene de los 4 pies, y esta altura que estaría aquí, esta parte de aquí, sería la altura H que también les da. Y mi objetivo es dejar esta X en función de esa H. Vamos a ver qué sale. Teorema de Tales otra vez, ¿no? Aquí está el ángulo que se repite, obviamente tienen los 90 grados, igual acá hay otro ángulo que se repite, ¿no? Tienen la misma longitud del ángulo. Entonces se puede hacer teorema de Tales o relación de triángulos, como mencioné. La relación de triángulos sería
X, que es la base del triángulo pequeño, dividido para el triángulo grande que vale 1. Ahí está. Y eso va a ser igual a h del triángulo pequeño dividido para la altura del triángulo grande, que sería h sobre 4. Entonces, con esto logro encontrar que x queda h cuartos en función, ¿no? Ahí está. H queda en función con la x, ¿no? Ahí está. Listo. Ya tenemos esa x ahí que depende de h. Ahora, mi objetivo va a ser ahora encontrar una ecuación donde se asocie el volumen, porque tengo una variación del volumen desde un inicio, que decía que ingresa 8 pies cúbicos sobre minutos. Tengo una variable que es la altura, entonces tengo que buscar la forma de asociar esto, y que también esté la x, para asociar todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma? Pues literalmente, simplemente sacar el volumen de un objeto que sea un prisma, ¿vale? Por así llamarlo. ¿Cuál es el volumen de cualquier objeto, por así decirlo? Sería prácticamente el área de la base multiplicada por la altura. Así es que cuando quieran sacar el volumen de cualquier objeto, sea prisma, o sea un paralelepípedo, o sea cualquier figura geométrica, la forma más sencilla es sacar el área de la base multiplicada por su altura. Eso sí, obviamente, si estamos hablando de que son rectangulares, cosa que este problema, o bueno, este objeto sí es rectangular. Entonces, el área de la base, pues sería, como es un trapecio, el área de la base sería base mayor más base menor, dividido para 2, multiplicada por la altura que tiene el trapecio. Recuerden que el trapecio que estamos analizando es este chiquitito. Entonces, ¿cuál sería la base mayor? Pues sería, la base mayor sería el valor de R. La base menor sería 4 unidades. La altura simplemente sería H. Entonces aquí yo tendría que haber puesto R más 4 dividido para 2 multiplicada por H. Y ya está. Entonces esto compone el área de la base. Y la altura, pues la altura sería el valor que tiene estas longitudes que yo mencioné. Y eso dijimos que valía 16. Por eso es que está este 16 aquí multiplicando. Bueno, ya está todo dicho. Entonces, ahora, solo toca cambiar los valores. 16 por este 2 que está aquí, queda este 8. La H no he cambiado nada, ahí está. Vamos a ver qué quedó aquí. Como dije, ahí va a quedar R más 4. ¿Pero qué era R? R dijimos que era esto de aquí a acá, vale 4. Y este que está aquí valía X y acá también debe valer lo mismo, X. Entonces quiere decir que va a quedar 4 sumando 2 veces el valor de X. Esto sumando este 4 que está aquí, ahí está el valor, 2x más 8, por si acaso, ¿vale? Entonces, 2x más 8, que es el valor que nos quedó, directamente ahora toca cambiar en la x. La x, ya vamos a ver cómo se cambió. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, yo aquí creo que lo que hice después fue multiplicar el 8 a cada valor. Al parecer eso hice. Y por eso quedó 16x más 64. Y ya de ahí el x simplemente quedaría h sobre 4. Entonces, el 4 se elimina con el 16, quedaría 4h y más 64. Ya de aquí el h lo que hice fue multiplicar para cada valor. Y prácticamente tendríamos 4h cuadrado más 64 por h. Y ahí ya derivé. Derivar el volumen sería la derivada del volumen total con respecto al tiempo. Va a ser igual, el 2 aquí baja, quedaría 8h. El 64 queda simplemente 64 con este h. Y obviamente como estoy derivando h, quedaría el diferencial de h con respecto al tiempo. Ya tengo todo, solo faltaría esto mandarlo a dividir. Y ya de ahí lo único que nos queda es evaluar el punto que nos pedía. Me pedían que debo encontrar dh de t cuando tiene 2 pies de profundidad. A ver, aquí tenemos que tener una cosa muy clara, ¿vale? Cuando dice que tiene 2 pies de profundidad, quiero saber tal vez su opinión, ¿vale? ¿2 pies se refiere de aquí hasta acá? ¿O 2 pies se refiere de aquí hasta acá? ¿1 o 2? ¿Qué dirían? Hay que tener claro lo que dice, por si acaso. Entonces quiero saber, debido a que igual como es 4 y literalmente le pusieron el 2, tienen suerte, ¿no? Porque si fuera el de arriba tendría que haber dicho 4 restando ese valor y eso es lo que tenía que evaluar. Pero como es 2, literalmente da igual, a la final es lo mismo. Entonces, por eso pregunto, según lo que dice ahí, ese dato que dice 2 pies de profundidad, ¿es lo que digo como 1 o es lo que digo como 2? Según las rectas que puse ahí al ladito de la gráfica. Como 2. Sí. ¿Están seguros?
Calcule la rapidez con que crece el nivel del agua cuando el agua tiene 2 pies de profundidad. ¿Están seguros? Que es el 2, el de abajo. Yo pienso que sí. Ok. Uno dice que piensa que sí. ¿Hay alguien que le pueda rebatir y decir que no, que tal vez sea el 1? ¿No? Nadie quiere decir nada. Bueno, sé que no. A ver, entonces, ¿vale? Como no hay ninguna discusión aquí, no hay para rebatir, ahí queda entonces. Ojo, dice que debe ser cuando el agua tiene 2 pies de profundidad. 2 pies de profundidad. ¿Vale? A mi parecer, yo diría que era el 1. Yo diría. Pero te toca tratar de leer bien por si acaso, porque puede que tengan confusiones con el 1 o el 2, si en verdad cuál es. Y según yo diría que debería ser el 1, según yo. Pero espero no haberme Pero equivocado y sí. si el agua Bueno, viene desde abajo. sí, debería dividirse de abajo, pero a veces, por eso digo, toca leer bien. En este caso, yo diría que podría ser el 1 si aumentara una palabra más. Pero sí, es el 2 en sí, es el 2. Pero para garantizar una cosa con lo que acabo de decir, hay a veces que solo por leer rápido se olvidan de leer tan detenidamente que en algún momento pueden decir, solo le agregan esto a veces. Le ponen por ahí base. Desde la nada, de la nada por ahí, siguiendo la lectura, les dicen base. Y ya desde ahí, obviamente, ya cambia. Entonces, cuidado, ¿no? En este caso, si es el 2 solo por el hecho de decir nivel del agua y se supone que estamos desde el origen, tomando en cuenta de que el origen es literalmente el suelo, debería ser 2 metros hacia arriba. Entonces, está bien, 2 pies, perdón. Está bien, sería el 2. Pero por si acaso, digo, tratar de leer bien lo que más puedan, porque a veces ponen ahí directamente desde la base, saben decir, o base, tomando en cuenta la base, algo así. Mencionan por ahí, entonces ahí ya sería el 1 prácticamente. Así que cuidado, ¿no? Cuidado con solo la lectura. En este caso sí es obviamente H directamente. Directamente, si hubiese dicho el nivel del agua cuando tiene un pie, solo se ponía directamente, porque es literal tomar en cuenta la altura desde el suelo hacia arriba. Bueno, ahí está, ¿no? Solo se evalúa el 2, entonces si evalúo el 2 abajo quedaría 16 a 64, y arriba en la variación del volumen total, pues como solo hay algo que ingresa, solo quedaría 8 como valor normal, porque no hay nada que salga de ese objeto, y solo quedaría 8 dividido para el 16 sumando 64. 16 y 64 sumados queda 80. 8 sobre 80, pues 1 sobre 10, ¿no? Entonces, la variación de la altura con respecto al tiempo es 1/10 de pies por cada minuto que pasa. Y ahí lo tienen. Creo que con esto acabamos todo lo que es razón de cambio y vamos con el tema de aproximación. A ver, para el tema de aproximación, tenemos que simplemente saber la ecuación que ven aquí. F de x más f' de x por delta x, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué sucede? Primero tengo que tratar de buscar la función que corresponda para el problema, más su x más delta x, y de ahí su derivada, porque eso es lo que pide en esta ecuación que ven aquí. Para aproximar es simplemente tomar en cuenta esta ecuación, que viene literalmente de la serie de Taylor, para si alguien quiere investigar más, que no es necesario saber eso, porque eso lo van a ver después. Creo que lo ven en varias variables o tal vez en ecuaciones diferenciales, ya pasando cálculo, ¿no? Entonces, ahí tendrán una idea de qué es eso, ¿no? En realidad es la serie de Taylor, pero solo con las dos primeras unidades. Entonces, f de x más la derivada de x por delta x es lo que tendríamos que conocer. ¿Cuál es nuestra función que vamos a hacer? Pues prácticamente es la raíz de x. ¿Cuál es nuestro x más delta x? Tenemos que nosotros evaluar el 898. Si yo quiero evaluar el 898, tengo que buscar un número que sea cercano a este valor que me dé una raíz entera. O sea, tiene que darme un valor entero cuando yo reemplace este valor, en el sentido de que debe dar algo que se conozca. Por ejemplo, dentro de una raíz que sea cercano al 898, yo tengo el valor de 900. El 900, si lo reemplazo aquí, queda un valor entero o algún valor conocido, mejor dicho. Entonces, la raíz de 900 da 30. Entonces, por eso ocupé el 900 y mi delta x sería menos 2.
Ya de aquí ya tengo el delta x y la x, solo faltaría la derivada. Y la derivada de una raíz, pues es esta forma, un medio de la raíz de x abajo, ¿no? Entonces colocamos la función evaluada en x, que ya dijimos que la x era 900. Aquí también ponemos 900 y nuestro delta x vale menos 2. Por si acaso, el delta toma en cuenta el negativo también, por si acaso. Entonces, la raíz de 900, como dije, era 30. El menos 2 con el 2 que está aquí se va a eliminar. Quedaría 1 sobre raíz de 900, que ya también dije que era 30. Entonces, queda 30 restando 1 sobre 30. 1 sobre 30 es lo mismo que decir 0,033333. Y obviamente esto es más porque yo lo llevé de esta forma. 1 sobre 30, tal vez para los que tal vez vieron el pre, si se multiplica 3 sobre 3 aquí, literalmente llegó a 3 sobre 90. ¿Qué quiere decir esto? Que el 0, debido a este 0 se pone aquí y el 9 hace que repita este número. Entonces, por eso sabía que quedaba 0,03333. ¿Vale? Por si acaso. Entonces, literalmente tenemos la expresión de 30 restando 0,03333 y si se resta el 30 con esta expresión, queda 29,9666 y esa cosa, ¿no? Si nosotros ponemos en la calculadora este valor, pues evidentemente debe dar algo aproximado para el resultado. En este caso, pareciera que fue igual y es más porque lo puse esto directamente como un valor que se conoce, ¿no? Pero igual, normalmente a veces saben tener una diferencia. Pero bueno, en este caso digo que era igual, solo por el cálculo tal vez exacto que puse. Ahí está, ¿no? 29,967 y acá lo mismo, 29,967. Ahí está. Entonces, han salido muy próximos en este caso. Para la pregunta número 8 tenemos la misma situación, que en este caso tenemos la función seno de 121 grados que tenemos que evaluar. Entonces, seno de x, tenemos ahí, x por x más delta x sería 121 grados que debo hacer. Por lo tanto, x y delta x lo separé como 120 y 1 y 1. Esta separación que tienen aquí tiene que ser el delta x bien pequeño, ¿vale? Traten de que ese delta x sea bien pequeño para que puedan hacer esto bien. Entonces, 120 más 1, delta x es pequeño, por lo tanto, esto sí sirve. Y ya de ahí solo faltaría la derivada, que sería coseno de x. Colocamos, ¿no? F de x menos f' de x por delta x sería seno de 120 más 1 grado multiplicado por coseno de 120. El 1 grado, si lo vamos a llevar a un número, sería pi sobre 180, porque siempre toca entender que vamos a hacer números, y entonces pi sobre 180. ¿Qué nos queda entonces? Tenemos raíz de 3 sobre 2 menos 1 medio por pi sobre 180. Ese es el resultado que nos queda de haber hecho el seno de 120 y el coseno de 120. El coseno de 120 es 1 medio, pero negativo porque está en el segundo cuadrante, por si acaso, ¿no? Hago la suma de esto y queda 360 abajo como una división, sumo fracciones y queda 180 multiplicado por raíz de 3 menos pi y ahí tendríamos ya la respuesta aproximada. Esta sería la respuesta aproximada, pero toca tratar de ser lo más exactos posibles y por lo tanto toca hacer algunas multiplicaciones extra para sacar el valor concreto. Entonces, por ejemplo, no tenemos este valor que yo le puse, que es tomando en cuenta que la raíz de 3 es lo mismo que 1,74, si no me equivoco, o 73 creo que le había puesto. Ahí está, 1,73. 1,73 que lo multipliqué por 180 me quedó 311,4. Y le debo restar el pi que le puse como valor 3,1416. Y eso dividido para 360. Ya después quedó 308,25 dividido para 360. Y esa división hecho aparte, ¿no? Quedaba 0,856 y algunos números más. Pero bueno, toca tratar de hacer un poco exactos con lo que más se pueda. Entonces de aquí, ahí depende mucho de qué tan exactos pueden ser, que yo ya en mi curso lo explico y espero que se me haya entendido para los que estaban ahí, pero yo lo explico ahí. Digamos así como está aquí, no lo suelo hacer, hago otro método, pero bueno, eso ya lo explico ahí. Así que aquí solo se ven las multiplicaciones que se hacen normalmente. Ahí está, ¿no? Entonces queda 0,856 y acá, bueno, el valor resuelto, que si ponemos seno de 125 grados en la calculadora, me bota esto. Son valores muy próximos, entonces, bueno, ahí está. Igual la aproximación, solo como dice la palabra, es aproximaciones nada más. No tiene que dar el valor exacto, pero tiene que ser algo
entendible, ¿no? No que sea un valor descabellado. Por último, tenemos la otra función que sería el arctangente. El arctangente, que es 0,99, que es prácticamente el valor que nos piden encontrar. El arctangente evaluado en 0,99. Y me dicen que especifique una función apropiada y considere que pi vale 3,1. Aquí le están diciendo cuánto debe ponerse para el pi, para el valor de pi. Entonces, bueno, vamos a ver. 0,99, tomando en cuenta que este va a ser x más delta x, pues prácticamente x le pongo como 1 y delta x va a ser menos 0,01. Y ahí está el valor para reemplazar. Nuestra función es evidente, es arctangente, y la derivada es esta expresión, 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, aquí simplemente reemplazo en la función el 1, acá hago la derivada, entonces colocamos ahí en la derivada, evaluando el 1, multiplicado por el delta x, que el delta x vale esto, con negativo, obviamente. Entonces, por eso es que está aquí el negativo. Resuelvo, queda pi sobre 4 menos 1 sobre 200. Y esto va a ser igual a 50, paréntesis, 3,1 menos 1 dividido para 200. Y ahí quedaría ya para reemplazar, ¿no? A la final, por si acaso, el pi era 3,1 y por eso está aquí, ¿no? 50 multiplicado por 3,1 menos 1. Y bueno, ahí a la final quedaba esta expresión. 154 dividido para 200, saco la mitad, quedaría 77 y abajo 100. Y ojo, esto ya queda 0,77. Si nosotros ponemos en una calculadora esto, me va a botar esta expresión siempre y cuando yo le ponga en radianes. Porque, ojo, si ustedes evalúan esto en la calculadora y está en dexagesimales o dexagesimales, pues prácticamente les va a botar como un ángulo, les va a botar esto, ¿vale? Les va a botar como que si fuera un ángulo, obviamente. Entonces, ese ángulo tienen que transformarlo a un valor numérico, multiplicándolo por pi y dividido para 180, y les va a dar el valor exacto. Por eso mejor directamente en radianes. Multiplican en radianes, ponen arctangente de 0,99 en radianes y ya les bota el valor exacto. Y bueno, entonces, como ven, son muy próximos. 0,78 a 0,77 es muy próximo el valor. Y ahí lo tienen. Pregunta número 9. ¿Algún problema con esto? Si no, vamos con el último tema de aproximaciones y... Sí, aproximaciones sería esto. Entonces, o diferenciales. Diferenciales. Aproximaciones y diferenciales se llama este tema. Entonces pregunto, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Hasta la pregunta número 9. Para ir al 10. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Arcotangente de 1, ya tenemos que saber que eso es un cuarto, ¿verdad? Perdón, dime. El arcotangente de 1, eso ya tenemos que saber que es un cuarto directamente. Es pi cuartos. Claro, al tangente ¿Qué de cuarto quiere 1, decir? claro, es pi cuartos, porque es el ángulo de 45 grados. Así es, ya toca saberlo. Y obviamente, como estamos haciendo sumas de números, por eso toca transformarlo a su forma radial. Ajá, ya, Ya. Está bien, ya me di cuenta. listo. Entonces, vamos con la pregunta número 10, ¿no? Dice, un objeto tiene forma cilíndrica, con sus dos extremos en forma semiesférica. Si la parte cilíndrica, dice, tiene una longitud de 100 centímetros de largo y un diámetro exterior de 20 centímetros, dice, calcule aproximadamente la cantidad de pintura que se le requerirá para cubrir el exterior del objeto con una capa de 1 milímetro de espesor. A ver, es un cilindro, por lo tanto, simplemente imaginar un cilindro cualquiera, no es hueco por si acaso, es solo un cilindro, donde si se le va a hacer pasar una pintura por ahí alrededor, pues estaríamos hablando como que si tiene este pequeño diferencial. Por eso le puse aquí como un dibujo, como que hay un circulito más exterior, por así decirlo, donde esto sería el tramo de la pintura que se va a pintar este objeto alrededor. Y eso dice que vale 1 milímetro, ¿vale? 1 milímetro vale eso. Entonces, ¿cómo va a cambiar el diámetro? El diámetro va a ser igual a 20 más menos 0,2 centímetros. 1 milímetro, por si acaso, ¿vale? Por si acaso, en centímetros sería 10 milímetros, 1 centímetro, ¿no? Entonces, por eso quedaría 0,1 centímetros. Ahora, ¿por qué dice 2? Porque obviamente, si estamos hablando de que el diámetro es todo esto, aquí está tomando una parte de 0,1 y acá también está tomando otra parte de 0,1. Es algo importante de tomar en cuenta
Así que déjenme borrar esto tal vez. A ver, aquí una cosa, como dije, ¿no? Si este es el diámetro, aquí está tomando una parte que es 1 milímetro y acá también está tomando otra parte que es 1 milímetro. Entonces, literalmente está tomando 2 milímetros como diámetro. Si fuera el radio sí toma solo una parte de 1 milímetro, el radio, pero no el diámetro. El diámetro toma 2 veces este valor. Entonces, por eso es que el diámetro quedaría 0,2 centímetros. Si utilizamos el radio, pues sería dividir para 2 a esto y 2 para esto, y por eso queda 10 más menos 0,1 centímetros. Y ahí está el valor en el radio. Entonces ya depende, ¿no? Si quieren utilizar el diámetro, utilizan el diámetro con esto, y si quieren el radio, pues dividen para 2 a todo, tanto al 20 como a este valor. Entonces, por eso queda esta expresión, 10 más menos 0,1. Entonces, el área que vamos a pintar, pues sería el área lateral, y me imagino que como no me dice nada, no me dice, déjeme ver que para cubrir el exterior del objeto. Como dice exterior, no solo dice lo lateral, también me imagino que son las bases también. Entonces, literalmente está pintando todo. Así me lo tomé en el ejercicio, así que simplemente tomé el área como 2 veces el área de la base más el área lateral. Entonces, el área de la base, como es un círculo, pues sería 2pi por r, que es el área que tiene. Déjeme ver. A ver, estoy pensándolo mal aquí, déjeme ver. Es el área de la base. Y el área de la base, si es un círculo, sería pi radio cuadrado, porque es una área de la base. Vale, aquí lo pensé mal. Es más porque a la final es el área. Lo pensé como que si fuera el perímetro. Así que aquí, corrección, ¿no? Pi radio cuadrado. Pi radio cuadrado. Y ahí estaríamos bien. El área lateral, ahí sí está bien. Es 2pi por r y por h. Y ya está. Pi radio cuadrado. Ahí está. Entonces, este de aquí es 2pi por r por h, porque obviamente el área lateral, como es un rectángulo, y donde aquí está el círculo, entonces literalmente este lado es el perímetro del círculo, que sería 2pi r, y prácticamente la altura, que sería h. Entonces el área sería base por altura, que sería 2pi r por h. Eso es lo más directo para lo que es el área lateral. Entonces aquí esta corrección que queda 2pi r cuadrado es lo que tenemos. Dime, ¿vas a decirme Leandro, algo? Dime. tengo una pregunta. ¿Por qué le pusiste ahí pi radio al cuadrado? Porque es el área de la base. Pero la base no es una semiesfera. No, nunca dijo que era una semisfera. Dos extremos en forma semisférica, dice ahí. Semiesférica. 2 extremos en forma semiesférica. Déjame ver, espérame un rato. O sea que este objeto ni siquiera está. O sea, es como que esté partida a la O sea, mitad, significa más o menos, ¿no? o sea, es Eso un sería. cilindro, es un cilindro como Cilindro, un pero que tubo, está. pero los extremos tiene la mitad de una esfera en cada lado. Ya, lo puedo tomar así, como que es un cilindro, como tú dices, pero quitado eso. Sí, no lo había leído bien. O Entonces, sea, lo que cambiaría es que ni siquiera estaría el 2, nada más. Es lo que cambiaría, ¿verdad? Así sería. Claro, porque si vamos a tomar en cuenta que es el área de la base y uno tiene la mitad y el otro la mitad, pues juntos sería el área normal, el área de un círculo normal. Entonces ya no estaría el 2, literalmente. Sí, así sería prácticamente. El área de la base sería de esa forma, pi radio cuadrado. Entonces, haciendo esas correcciones, ya voy a cambiar todo esto, porque igual esto de Leandri, ahí, dime. a ver, el área de la esfera es 4pi por radio al cuadrado, ¿no? El área de una esfera, Sí, el era área una esfera. superficial. Sí, Sí, sí. déjame corregir Te esto, estás porque confundiendo sí. con el círculo. Con el círculo, es verdad. Ya. Es 4pi radio cuadrado. Es una esfera, sí, 4pi radio cuadrado. Y si quieres la semiesfera, sería dividido para 2, o sea, 2. Pero a la final es esto, nada más. Porque la mitad del uno y la mitad del otro. Perfecto. Semiesfera, sí, ahí estaría bien. Es 4pi radio cuadrado. Disculpen esto, que literalmente se me fue pensando que era un simple círculo. No me esperaba que fuera un cilindro con esa forma esférica. A eso voy.
no me lo imaginé de esa forma, por eso puse simplemente un círculo aquí. Bueno, entonces ahí sí la corrección sería completamente de esta forma y vamos a ver cómo quedan estos valores. Esto sí ya va a cambiar este resultado, así que vamos a quitarlo para hacerlo directamente lo más rápido posible ahorita. Sacando factor común, tal vez el 2pi con el r, ahora sí nos quedaría pues 2r aquí, más y acá pues solo la h. Y ya de ahí solo tendríamos que evaluar el valor de r y derivar esto, ¿no? Vamos a ver cómo derivo esto. A ver, si tengo que derivar r, se supone que a la final r es el que varía, h no varía en nada, así que prefiero derivar esto de aquí, ¿no? Porque a la final esto está más desglosado que haber sacado el factor común de acá. Derivar esto es lo peor porque es una derivada de multiplicación, así que mejor esto directamente, es más fácil. Quedaría prácticamente 8pi por r, debido a que estoy derivando r, es la variación que tiene, ¿no? Por el diferencial de r, obviamente, más, y derivando esto, pues sería 2πh. Si no, igual pueden poner aquí directamente un paréntesis y solo derivar, y al final le ponen el dr, porque al final los dos van a tener el diferencial de r. Ahí está, 2pi por r más 2πh, y prácticamente aquí el diferencial de r. Ahí estaría bien la parte de la derivada. Entonces ya con esto, ya simplemente tocaría evaluar y a ver qué termina quedando. Si yo evalúo el 10, no, quedaría 10, aquí evalúo 10, aquí también 10. La altura dice que valía 100 centímetros. Bueno, entonces aquí sería 120 por 20. Eso sería el resultado, ¿no? Sería 20 multiplicado por 120 y el valor de pi. Ese es el valor que nos queda. Que a la final debería ser, a ver, esto debería ser 2400 pi, si no me equivoco. Más, menos, voy a ver el de la derecha. A ver, si yo evalúo aquí el 10 y acá el valor de h que valía 100, a ver, quedaría 80 pi más 200. Y esto de r vale 1 sobre 10. Así que queda prácticamente 28 a la final, 28 sobre pi. 28 pi, perdón. Bueno, ahí está. Entonces quedaría prácticamente 280 pi aquí adentro. Y esto por 1 sobre 10. Entonces a la final la respuesta queda 28 pi. Y ahí lo tienen. Igual estoy poniendo con este color porque obviamente estoy haciendo correcciones, ¿no? Y ahí está con respecto a lo que tenía. Entonces, ahí estaría bien. Ya lo único que tal vez termina quedando, creo que no hay más, ¿no? Calcula aproximadamente la cantidad de pintura que se queda. No, no hay nada más. Eso es todo. Por si acaso, en este tema de estos problemas, también les pueden pedir acerca de errores absolutos, errores relativos y errores porcentuales. Entonces, si vamos a esa idea, si por si acaso en algún momento tienen algo parecido a esto, el error absoluto va a ser esto, ¿vale? 28 pi, directamente. Si quiero el error relativo, va a ser ese 28 pi dividido para el valor original, que es este valor de 2400. ¿Vale? Ahí está. Y por último, el error porcentual, si en algún momento les preguntan, simplemente va a ser el error relativo multiplicado por 100. El error relativo, o sea, esto. A esto se lo multiplica por 100 y eso va a ser el porcentual. Si en algún momento les preguntan, ¿no? Y así sacarían estos 3 errores si en algún momento está en el problema. Listo. Vamos a proseguir en lo que se respecta a los criterios de la derivada prácticamente. Entonces, para esto, obviamente necesitan saber muchos conceptos de los criterios. Espero que a estas alturas pues ya les hayan dado o ya lo sepan. Igual voy a hacer énfasis en lo que más o menos puede importar, ¿no? Entonces, primero, como siempre, si me piden los máximos y mínimos, haciendo el primer criterio de la derivada, puedo encontrar esa idea. Solo con haber hecho la primera derivada. Entonces, primero siempre voy a buscar el dominio de la función, porque para sacar máximos y mínimos depende mucho del dominio para saber cuáles son los puntos que corresponden para este problema. Entonces, viendo en el dominio, resulta que yo puedo solo evaluar los puntos que están alrededor de 0 y 2. Cualquier otro valor no se puede evaluar. Por eso mi dominio está entre el rango de 0 a 2, por así decirlo. O bueno, el dominio de 0 a 2, literalmente. Y ya de aquí simplemente empiezo a derivar. La derivada queda 1 sobre 2 de la raíz de 2x menos x cuadrado.
y arriba queda la derivada interna. La derivada interna de 2x menos x al cuadrado pues sería 2 menos 2x. Saco la división del 2 para ambos y quedaría solo arriba 1 menos x. Y empezamos, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, para nuestro caso tenemos unos puntos críticos que son de frontera, estacionarios y singulares, que son prácticamente los tres valores que voy a necesitar para encontrar este problema, ¿no? Entonces, el punto crítico de frontera, pues se lo ve fácil debido a que son, si tengo un dominio y esto está literalmente acotado, pues esos puntos serían mis puntos de frontera. Entonces, prácticamente el 0 y el 1 serían mis puntos de frontera. Siempre y cuando estos puntos pertenezcan al dominio. Si esos puntos no pertenecen al dominio, literalmente no se va a poder tomar en cuenta como punto. Seguimos. El punto crítico estacionario es donde la derivada es igual a 0. Entonces, si yo a esta derivada lo igualo a 0, la única forma para que eso suceda es esto igualándolo a 0. Para que dé 0, la única forma es que arriba dé 0. Y abajo, obviamente, no me dé 0 con ese punto. Entonces, igualando a 0 me da 1. Y obviamente, si yo reemplazo el 1 en la función, abajo no me va a dar ceros. Me queda 0 arriba, pero abajo me queda 1. Entonces, el 1 sí funciona como punto crítico estacionario. Y por último, el punto crítico singular, que es cuando la derivada no existe. Para que la derivada no exista, tiene que literalmente darme 0 acá abajo. ¿Qué cumple ahí? Pues como es la misma raíz, pues literalmente cumple el 0 y el 2. Y como el 0 y el 2 sí pertenecen a mi dominio, porque están incluidos, pues yo puedo decir que sí hay singular. ¿Vale? Sí hay singular. Si por si acaso esto hubiese estado aquí como que en paréntesis el 0, aquí esto no podría haber puesto y esto tampoco tendría que haber puesto. Por más que cumpla la idea, no puedo ponerlo porque no pertenecen al dominio, por si acaso. ¿Vale? Tiene que pertenecer obligatoriamente al dominio para nosotros llamarle punto. Seguimos entonces. Ya con esto, coloco los puntos que acabo de encontrar y empiezo a evaluar para saber con la primera derivada si es creciente o decreciente para también tener los puntos de monotonía y obviamente saber el máximo y el mínimo. Entonces, veamos. Si yo evalúo el 1 medio, ¿dónde debo evaluar? Por ejemplo, lo debo evaluar en la derivada, así yo sabría si la función es creciente o decreciente. Entonces, en la primera derivada de la función, si me queda mayor a 0, es creciente. Si queda menor a 0, es decreciente. Entonces, yo voy a evaluar el 1 medio, por ejemplo. Abajo, yo ya sé que esto va a ser siempre positivo, entonces simplemente me interesa arriba. De acuerdo a este dominio, siempre va a ser positivo abajo, solo faltaría arriba. Si yo pongo el 1 medio, me queda positivo, por lo tanto, queda creciente en este intervalo, porque el 1 medio estoy evaluando aquí dentro de esta parte. Ahora, si yo evalúo el 3 medios, que es 1,5, me va a quedar negativo. Por lo tanto, por eso queda en este lado decreciente. Entonces, si yo quiero saber cuál es un máximo y cuál es un mínimo, empiezo a hacer lo siguiente. Esto obviamente lo explico en mis cursos, pero igual lo voy a explicar aquí una sola vez, tal vez, para que lo tengan claro de cómo funciona esto. Primero, esto parte desde 0 y toca hacer un punto. Y la forma más fácil para ver si es digamos, si tiene un máximo o mínimo, simplemente vamos a seguir lo que dice aquí. Si dice que llega hasta 1 y tiene que ser creciente, pues la gráfica tiene que ser esto. Nada más. ¿Por qué? Porque dice que debe ser creciente hasta llegar al 1. Una vez llega a 1, dice que debe ser decreciente, entonces tiene que bajar. ¿Vale? Como esto está limitado entre 0 y 2, pues obviamente solo llega hasta un cierto punto. Hasta este cierto punto. Entonces, con esto nos damos cuenta que prácticamente el 1 se convierte en el mayor valor que puede tomar la función y el 0 y el 2 pueden ser los dos valores, el menor valor que puede tomar la función. Igual, como ya lo evaluamos, sabemos que cuando evaluamos f evaluado en 0, nos dio 0 y f evaluado en 2 también nos da 0. Prácticamente estos dos puntos son iguales en la función. ¿Qué quiere decir esto? Que como solo tenemos esta gráfica en la función, pues prácticamente estos dos puntos serían los mínimos absolutos que va a tener esa gráfica. Mínimos absolutos, porque literalmente llega hasta ese punto. Y el 1, que ya vemos que literalmente llega hasta un punto hasta arriba, este punto f evaluado en 1, igual si lo reemplazan o lo evalúan, les da 1 igualmente, pero no importa, al final se ve con este tipo de gráfico que hicimos, que es el mayor valor que queda. Entonces, con esto, se dice que esto va a ser un máximo absoluto.
Y es un máximo absoluto porque literalmente esta función solo tiene hasta este valor. O sea, solo está acotado hasta esos dos números. Si por si acaso esto hubiese seguido abajo y esto hubiese seguido para abajo, ya no serían absolutos estos de aquí. Tampoco creo que serían ni mínimos tampoco, no serían nada, literalmente. La única forma para que tal vez sean mínimos es que esto tal vez hubiese subido de nuevo y esto hubiese subido de nuevo. Ahí tal vez serían mínimos absolutos y si solo una parte subía, esta parte sería un mínimo local o extremo porque esta parte se va todo hacia abajo. Hay muchos conceptos que toca saber de esto, que bueno, eso yo lo explico obviamente en mis cursos, pero bueno, ahí es más o menos el resumen de todo eso. Entonces, con este tipo de forma se hace el hallazgo de tener el concepto de máximos absolutos o mínimos absolutos o locales o extremos con esta primera derivada. Entonces, ya teniendo eso claro, pues vamos al siguiente problema, porque ya lo que ya se vio, ya se dijo, ¿no? Máximo absoluto y mínimo absoluto ya lo pusimos. En la siguiente función se puede evaluar cualquier término porque dentro de ese logaritmo, ese x a la cuarta y el x al cubo, por más valor que yo ponga, siempre va a ser positivo debido a ese número 30. Debido a ese valor 30 va a suceder que va a ser positivo. Igual, aunque yo evalúe un número bien grande y siendo negativo, por ejemplo, un 20 negado, menos 20, por ejemplo, menos 20 elevado a la cuarta es mucho más grande que poner menos 20 elevado al cubo. Entonces, por eso será siendo positivo. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que a la final yo puedo evaluar cualquier número. No hay ningún problema en yo evaluar lo que quiera. Entonces, por eso el dominio son todos los reales. Ahora encuentro la derivada de esa función y la derivada de esta función es prácticamente derivar un logaritmo que estaría elevado a la menos 1. Entonces el logaritmo elevado a la menos 1 quedaría 1 sobre esto y bueno, eso pasaría a dividir y todo, ¿no? Entonces aquí se supone que estaría la derivada, solo que aquí acabo de ver que me falta colocar algo más. Ya lo voy a poner, ¿vale? Me faltó colocar algo más. Y se me pasó. Prácticamente aquí lo que faltaría es este de aquí, ¿no? X a la cuarta más x al cubo más 30. Y ahí estaría bien hecho la derivada. Porque recuerden que es como logaritmo a la menos 1, que baja al menos 1 y queda logaritmo al cuadrado, negado obviamente, y la derivada interna sería derivar logaritmo, que sería 1 sobre esa función, y ahí lo puse ahorita, y derivar la derivada interna, pues lo que está arriba. Ahora sí estaría bien derivado. A ver, entonces, igual lo que mencioné, ese logaritmo siempre va a ser positivo y por lo tanto lo que está dentro, o sea, el x a la cuarta, el x al cubo y el 30, seguirá siendo igual positivo. No va a cambiar esa idea, siempre va a ser positivo. Entonces, literalmente, el signo va a depender de lo que quede acá arriba. Todo depende de lo de arriba. Entonces, vamos a ver. Si yo saco el valor para, digamos, los puntos críticos, primero frontera no va a haber. ¿Por qué no va a haber? Porque obviamente no está acotado. No hay ningún tramo donde yo diga que esta función está acotada. Entonces prácticamente con acotada me refiero a que esté así como vieron acá, de 0 a 2. ¿Vale? Entonces no está literalmente limitado, tal vez para decir ahora, limitado. Por lo tanto no hay fronteras. Punto crítico extremo, perdón, estacionario sería, punto crítico estacionario, es cuando la derivada sea igual a 0. Entonces toca igualar a 0 esta parte, nada más. Entonces, si yo igualo a 0, resulta que me queda, pues prácticamente sacando factor común, ¿verdad? Si yo saco factor común x al cuadrado, que queda de esta forma, igualándolo a 0, pues queda que x vale 0 y el otro valor quedaría menos 3 cuartos prácticamente. Ya tengo dos valores, ¿no? En el punto crítico estacionario. Y ya para terminar, el punto crítico singular, pues no va a haber ninguno, porque como dije antes, esto siempre va a ser positivo. Nunca va a dar 0 esto de aquí ni esto de acá, obviamente. Siempre va a dar positivo. Entonces, no hay ninguna forma de que exista un punto crítico singular en este caso. ¿Ya lo tenemos? Tenemos para hacer nuestra tabla, ¿no? ¿Y qué dice la tabla, no? Dice, coloco la ecuación, coloco los puntos, que son menos 3 cuartos y el 0, obviamente, y empiezo a evaluar. Entonces, veamos. Lo que yo evalué aquí, puedo evaluar un valor negativo, por ejemplo, el menos 1. ¿Alguien va a hablar? Perdón. Sí. Dime. Pusiste que el punto crítico singular no hay porque el denominador no se va a hacer cero, ¿verdad? Ajá. Vale, gracias.
Sí, así es. Bueno, entonces, como iba diciendo, puse a evaluar cualquier número acá. Por ejemplo, evalué el -1 o el -2, lo que sea, que compartan esta ecuación, ¿no? En esta parte. Entonces, si yo evalúo el -2, por ejemplo, perdón, el -1, solo viendo aquí, ¿no? -1 arriba, quedaría -4 y acá quedaría 3. Sumando queda -1. -1 con este menos queda positivo. Como ya dije que esta parte siempre va a ser positivo abajo, pues simplemente queda creciente. Queda positivo porque la primera derivada queda positivo, entonces creciente. Si yo evalúo ahora aquí un punto cualquiera, por ejemplo, el -1/2, que estaría dentro de este rango, ¿no? Entre el -3/4 y el 0, el 1/2 negativo, quedaría pues aquí, eh, quedaría -1/2 también, -1/2, y acá quedaría pues 3/4. 3/4 restando -1/2, a la final va a quedar positivo, y con este menos pues queda negativo, por lo tanto decrece. Y ya si yo evalúo el 1 acá a este lado, que queda prácticamente 4 más 3, pues queda 7, pero con este menos queda prácticamente negativo otra vez. Entonces decrece. Con lo que dije antes, para hacerlo de nuevo tal vez, para que esto quede claro tal vez, solo miren lo siguiente. Dice que desde un punto, no, un punto yo lo pongo donde yo quiera, ahí está el punto. Entonces dice que para llegar a esto tiene que primero crecer. Entonces hago una gráfica de esta forma, crece. Después, para llegar a 0 tiene que ser decreciente, entonces hago una gráfica y decrece. Tiene que volver a decrecer, entonces hago otra gráfica y decrece. Prácticamente la gráfica se va todo hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta gráfica, obviamente este punto yo podría haberlo puesto más abajo, más abajo, más abajo. Entonces quiere decir que literalmente la gráfica vino desde abajo hasta llegó a un punto y de ahí volvió a bajar. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente este punto que ven aquí sería el valor más grande o mayor que tiene para la función. Por eso es que directamente yo ya digo que el valor de -3/4 sería un punto máximo absoluto, solo con esta forma. Esto es un método que a la final lo imparto en mis cursos para que se vea claramente cuál es el absoluto y cuál es este local o extremo. Entonces, como digo, ¿no? Debido a que esto sube y de ahí baja completamente, entonces literalmente estamos viendo que esto es un máximo completamente total, por así decirlo, el máximo o el mayor de todos los puntos que tiene la gráfica. Por eso literalmente quedaría pues que el -3/4 sería el máximo absoluto. El 0 no es nada porque no se puede hacer nada en un punto donde decrece y otra vez decrece. Entonces el 0 no es literalmente nada. Solo el -3/4 sería un punto de eso. El 0 lo más probable es que si seguimos derivando esto tal vez, lo más probable es que este sea un punto crítico de inflexión. Perdón, no es un punto crítico, el punto de inflexión prácticamente. Podría ser el ser un punto de inflexión, podría ser, pero igual no hay que decir nada a menos que derivemos y comprobemos eso. Pero bueno, en este caso solo me pedían los máximos y mínimos y bueno, ya esto es lo único que queda. Seguimos. Función f de x igual a arctangente menos 1/2 del logaritmo de 1 más x al cuadrado. De nuevo, para estos tipos de problemas, como dije, siempre necesitamos el dominio. Entonces, en la arctangente de la x yo puedo evaluar cualquier número. Por lo tanto, hasta ahí todos los reales. Dentro del logaritmo, teniendo esta expresión que ven aquí, pues directamente puedo evaluar lo que yo quiera. Por lo tanto, otra vez, todos los reales. Por lo tanto, en esta función, pues simplemente todos los reales sería mi dominio. Derivo, ¿no? La derivada de esto, ojo, es la ecuación que ven aquí. ¿Por qué? A ver, derivada de la tangente, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Derivar del logaritmo, 1 sobre 1 más x al cuadrado, que sería derivar la parte interna. Perdón, la derivada del logaritmo es 1 sobre esto de aquí, y la derivada interna quedaría el 2 arriba con la x. Entonces quedaría así prácticamente, 2x sobre 1 más x al cuadrado. Esa sería la derivada del logaritmo. Como aquí hay dentro multiplicado el -1/2, dice ahí, ¿no? -1/2. Este 2 con este 2 se va a eliminar y prácticamente les queda esta resta. Como abajo tienen el mismo denominador, pues queda lo que ven acá, 1 menos x dividido para x cuadrado más 1. Toda esta cosa, pues ya lo puse directamente, así que por eso ya está la respuesta aquí, ¿no? De la derivada. Entonces, simplemente saco los puntos. Punto crítico de frontera, pues prácticamente no hay porque no está limitado. Punto crítico estacionario, pues sería que la derivada de 0, entonces esto de abajo lo de arriba tiene que dar 0, por lo tanto sale el 1, y ahí está. Punto crítico singular, lo de abajo tendría que dar 0 para que la derivada no exista.
La única forma para que la derivada no exista es que les dé esto, ¿no? Más menos infinito. Y eso significa que abajo debería dar 0. Entonces, literalmente, no hay tampoco. No hay ningún valor, entonces. El único valor que encuentro es que x debe ser 1, entonces simplemente hago esto, ¿no? La gráfica dice que evaluando, ¿no? Evalúo por la izquierda, por ejemplo, evalúo el punto 0, por ejemplo. Arriba me queda positivo y abajo también, entonces queda creciente. Si a la derecha yo evalúo el 2, arriba me queda negativo y abajo obviamente sigue siendo positivo. Entonces queda negativo, por lo tanto decreciente. A un lado crece y al otro lado decrece, debería ser un máximo absoluto, porque siguiendo lo que les enseñé, lo que dije ahorita, desde un punto sube hasta 1, de ahí baja completamente. Entonces literalmente llega hasta un tope máximo. Por lo tanto, es un máximo absoluto porque es el único valor hasta donde topa. Nada más. Ahí lo tienen. Entonces, pregunta número 11. Ahí está, ¿no? Vamos con la pregunta número 12. A ver, para este tema es muy similar a la 11, donde literalmente solo les piden ahora que vean cuál es creciente y cuál es decreciente, y de la misma forma, ¿no? Sacan el dominio. Para el primer problema, literal A, pues el dominio son todos los reales, porque es un polinomio, puede evaluarse cualquier cosa. Si derivo, queda 3 menos 3x al cuadrado, y de ahí de ahí saco los puntos críticos. El de frontera no hay, por lo que ya dijimos, singular tampoco, porque obviamente no hay división. Entonces lo único que hay es el estacionario. Igualo a 0 esa función de la derivada, me queda que x vale 1 y también que x vale menos 1. Pongo la recta para evaluar y empiezo a reemplazar, nada más. Menos 1 y 1 y empiezo a reemplazar. Por ejemplo, evalúo el menos 2 aquí, en esta función. ¿Qué queda? Pues si yo reemplazo el menos 2, me queda un valor negativo, por lo tanto en esta parte va a decrecer. Evalúo el 0, me queda positivo la expresión, entonces va a quedar creciente en este tramo. Evalúo acá el 2, por ejemplo, entonces reemplazo ahí el 2, queda también negativo, decrece. Y ya de aquí es simplemente sacar los valores, ¿no? Creciente va a ser desde menos 1 hasta 1 y por eso está puesto esto. Y decreciente va a ser desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 a más infinito. Por lo tanto, ahí tiene. Entonces, esta pregunta 11 y 12 pues se complementan entre sí porque al final, para sacar los máximos y mínimos, igual necesitaba sacar esta recta. Entonces, en decreciente, para saber los intervalos, la misma historia. Entonces, literalmente aquí es lo más rápido, ¿no? Derivar y sacar la ecuación. Derivo el x más 1, queda 1, por lo tanto queda el Euler, más, y la derivada del Euler es la misma, pero con la derivada interna, por eso aparece t menos. Haciendo todo el proceso les queda esta expresión. Ya está. Estacionario no hay. Yo puedo evaluar cualquier número en esa función, así que no hay. Singular tampoco, porque no hay ninguna división para que eso dé 0 o para que yo pueda decir que la derivada no exista. Puedo evaluar cualquier número, como dije antes, se puede evaluar. En esta función se puede evaluar lo que sea y en esta también se puede evaluar lo que sea, entonces singular no hay. Y estacionario, pues simplemente igualar a 0 es. La única forma para que esto sea 0 es que la x valga 0. Por eso quedó x igual a 0. Pongo el valor y reemplazo. Por ejemplo, reemplacé el menos 1 en esta expresión. El menos 1 aquí queda positivo y acá no importa. No importa si aquí vale menos 1 o más 1. A la final esto solo queda así. El hecho de que aquí se evalúe un menos o un más, esto no va a cambiar porque esto siempre va a ser positivo. Así que directamente el valor que predomina sería el de la x. Este es el que va a votar el signo. Entonces, si yo evalúo menos 1, queda positivo, por lo tanto creciente. Si evalúo el 1 positivo, pues queda negativo, entonces queda decreciente. Ya de ahí los tramos, ¿no? Creciente desde menos infinito hasta 0 y decreciente desde 0 a más infinito. Y ya está. Y ya para terminar, el último, que derivar esto de aquí del x cuadrado con el logaritmo de x al cuadrado también. Esta derivada es algo sencilla, tal vez, por así decirlo. Entonces, veamos, déjenme ver cómo queda esta expresión. A ver, para aclarar esto, déjenme ver si está bien hecho, porque al final acabo de ver una cosa que tal vez puede complicarme. El logaritmo de x al cuadrado, el 2 bajaría, así que aquí este fue falla. Aquí queda 2 prácticamente. Entonces, si aquí queda 2, aquí también quedaría 2. Por lo tanto, aquí va a cambiar, obviamente, las respuestas. Entonces, estoy corrigiendo ahorita porque al final pensaba que iba a ser 1 debido a esta forma. El 2 baja y la derivada del logaritmo es solo 1 sobre x, así que queda 2 sobre x. Ese fue un error, así que lo estoy corrigiendo ahorita.
pero en realidad ya tendríamos estos dos valores, que quedaría entre 1 y menos 1. Entonces, corrijo esto para ponerlo aquí bien. Y ahí está. Tenemos menos 1 y acá el 1. Y ahí está bien. Ya vamos a ver si concuerda con los resultados que están ahí puestos. A ver, veamos. Primero, entonces, sabemos que la derivada queda 2x menos 2 sobre x, que queda ese logaritmo. Y pues prácticamente la resolución de eso sería 2x cuadrado menos 2 dividido para x. Eso sería la derivada. Entonces, punto crítico frontera, pues no habría por el hecho de que como no está limitada esta función, pues prácticamente no se puede decir que haya frontera. Singular, en este caso sí hay, que sería x igual a 0, pero hay un problema. Siguiendo el dominio de la función, que no lo dije por haber visto ese error, pero obviamente tenemos que hacerlo siempre, el dominio no puede evaluar un valor. El valor de 0 yo no puedo evaluarlo. Y como no se puede evaluar, ese punto no pertenece a lo que es el dominio y por lo tanto el singular que funciona con el 0 ya no lo podría poner. Y como no lo puedo poner, pues literalmente toca decir que no hay el singular, aunque se cumpla. Por ejemplo, en la derivada, el 0 cumple para que la derivada no exista, pero como no pertenece, pues directamente no hay. Entonces, ya tenemos el menos 1 y el 1, que son los puntos críticos estacionarios, igualando a 0 la parte de arriba, queda menos 1 y 1. Y ahora vamos a crear nuestra recta, la gráfica. A ver, ahora sí. Dime, ¿alguien iba a decir algo? Parece que no, ¿verdad? Bueno, siguiendo la recta, ¿no? Coloco los puntos que son menos 1 y 1 y este 0 que aparece aquí, este 0 se lo pone más como, por ejemplo, para decir que fuera como una asíntota vertical, por así decirlo. Siempre se colocan las asíntotas verticales en esta recta para analizarlos, entonces ese 0 está ahí solo por eso. Y ojo, también se lo pone tal vez, por ejemplo, debido a que tal vez ese punto no se puede evaluar, y como no se puede evaluar, se lo pone para ver qué sucede al lado izquierdo o derecho de ese punto. También lo pueden ver así. Entonces, por eso se colocó el 0 que está ahí. Ahora sí, vamos a evaluar. ¿Qué número vamos a evaluar? Por ejemplo, voy a evaluar el menos 2 a ver qué sale. Si yo pongo el menos 2, arriba da positivo y abajo da negativo. Entonces queda decreciente si yo evalúo el menos 2. Si evalúo el menos un medio, que estaría entre menos 1 y 0, evalúo el menos un medio, me queda pues un medio menos 2, así que arriba me queda negativo y abajo también, por lo tanto queda creciente. Entonces, hasta ahí al menos se mantiene. Si yo pongo un medio ahora, un medio positivo, arriba me da negativo y abajo me da positivo, así que quedan menos. Por lo tanto, sería decreciente. Y ya para terminar, si yo evalúo el 2, por ejemplo, arriba me queda positivo y abajo también, entonces queda creciente. Y ya con esto, pues simplemente lo que debo cambiar es este de aquí por el 1 y nada más. Estos son los errores que ya lo estoy cambiando por el 1. Tengo que poner solo el 1 nada más. Entonces aquí quedaría 1 y acá también 1 y los demás 1, nada más. Aquí tendríamos que poner el 1, aquí también y aquí también. Y ahí lo tiene. Ese sería el cambio correcto para este problema. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Para ir a los 3 últimos problemas que faltan, que son 13. Dios. Son 15, perdón, son 15 problemas. ¿Todo bien? Bueno, si no me dicen nada, espero que sí. Continúo entonces. La pregunta número 3 se les pide en el punto de inflexión. Y el punto de inflexión, pues prácticamente sería encontrar la doble derivada y igualarla a 0. Entonces el punto de inflexión es derivar 2 veces e igualarlo a 0. Entonces para la primera función que tenemos este x al cubo menos 5x cuadrado más 3x menos 5, si lo derivamos, primero queda 3x cuadrado menos 10x más 3. Y si lo volvemos a derivar, quedaría 6x menos 10. Entonces el punto de inflexión va a ser igualar a 0 la segunda derivada. Si yo igualo a 0, despejo la x y a la final me queda 10 dividido para 6. 10 dividido para 6 es lo mismo que 5 tercios, entonces el punto de inflexión es ese valor, x igual a 5 tercios.
Lo mismo hago con la otra función, por ejemplo, x sumando 5 tercios, x elevado al 5 tercios, si se deriva, baja al 5 tercios y queda x elevado a la 5 tercios menos 1, que es lo mismo que decir 2 tercios. Lo vuelvo a derivar y baja ahora el 2 tercios y quedaría 10 sobre 9 multiplicado por x elevado a la menos 1 tercio. Esto es igual a 0 para encontrar el valor de la x, ¿no? Se supone. Entonces, como queda 10 sobre 9 y abajo una raíz cúbica de x, igualándolo a 0, no hay forma posible de encontrar el valor. Entonces, por eso el punto de inflexión en este caso no hay. No hay forma posible que se diga cuánto valdría x para que esto dé 0, no el punto de inflexión. Como no hay, pues simplemente se pone eso. Por último, tenemos que encontrar la derivada de un x al cubo dividido por x cuadrado sumando 3 al cuadrado. A ver, para esto. Primero, para hacer esta expresión, yo la verdad no apliqué la derivada de división porque para que es mucho problema en mi caso, yo diría que no conviene. Entonces por eso lo que yo hice fue directamente hacer una división, por así decirlo, una división sintética lo pueden llamar, donde para mí la división sintética es agregar valores y quitarlos. Si no, hagan una división sintética normal y verán que queda lo mismo. Entonces al aplicar la división sintética, les va a quedar esta expresión, x menos 3a cuadrado por x dividido para ese x cuadrado más 3a cuadrado. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque así es más fácil la derivada. Si hago la primera derivada, aquí queda 1 y acá es una derivada, digamos, de la forma normal, es una derivada de división, así que obviamente la apliqué, no hay más, tengo que aplicar esa derivada, apliqué la derivada de división y esto es lo que queda. Arriba quedó esto y abajo quedó esto, elevado al cuadrado y todo. Ya derivando esto, si veo la suma, me queda esta expresión, esta suma me queda así, por lo tanto me queda 1 menos 3 al cuadrado con esto. Esto arriba y esto en la parte de abajo. Entonces, si yo vuelvo a derivar, porque necesito sacar la segunda derivada, pues es otra vez una derivada de división. Entonces, derivo esto, multiplico por esto, menos, derivo esto y multiplico por esto, y esto queda elevado a la cuarta prácticamente. Y eso está igual escrito en esta parte de aquí. Está igual ahí escrito, lo podrán analizar y todo, y ya verán qué sale. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, este menos que está aquí, desde un inicio que tenía el problema aquí, lo multipliqué con este menos que está aquí y con este menos que está aquí. Por eso todo se hizo más. Por eso es que aquí adentro queda positivo y acá también está el positivo, ¿vale? Por eso todo está positivo. Entonces, haciendo todas las multiplicaciones posibles que se me ocurrieron para sacar este valor, me quedó esta expresión que ven aquí. 18a cuadrado por x menos 2x al cubo. Igual ustedes ahí podrán comparar y ver si sale lo mismo. Y bueno, espero que sí. A la final, en mi caso, me quedó esta expresión. Saco factor común el x y el 6, no, perdón, y la mitad, y a la final les queda 2x acá como factor común, le queda 9a cuadrado menos x al cuadrado. Si esto es igual a 0 para sacar el punto de inflexión, pues prácticamente los puntos de inflexión serían el valor de 3a más menos. Y ahí lo tienen. X igual a más menos 3a. Y eso sería el punto de inflexión. Y listo. Entonces, vamos con los últimos dos problemas que quedan, que son la pregunta número 14 y la pregunta número 15. A ver, entonces. Como saben, pues aquí les piden la parte de la concavidad. Y para saber la concavidad, solo toca saber la segunda derivada de la función y reemplazarlo en ese punto, en los puntos, ¿no? Toca saber el punto de inflexión y de ahí separarlos por valores. Entonces, primero, seguimos con esta idea, ¿no? Siempre igual el dominio de la función, siempre sacarlo. Entonces, en este caso, que es un polinomio, son todos los reales. Derivamos, queda 4x al cubo menos 36x cuadrado más 96x, la derivada, y la volvemos a derivar y queda esta expresión, 2x cuadrado menos 72x más 96. Y esto lo igualo a 0 porque siempre en la concavidad siempre se utilizan los puntos de inflexión. Entonces, ya voy a igualarlo a 0 para sacar esos puntos. Y resulta que los puntos son x menos 2 y x menos 4. Y igualando a 0, pues queda 2 y 4, prácticamente los dos valores. Lo reemplazo y yo ya sé que estos puntos son los puntos de inflexión. Entonces, simplemente yo tengo que evaluar el punto en la función de la segunda derivada y si me queda positivo, es cóncavo hacia arriba. Si me queda negativo, es cóncavo hacia abajo. Entonces, digamos, yo evalúe el 0.
Si yo reemplazo aquí el 0 y acá también el 0, esto me queda positivo, por lo tanto es cóncavo hacia arriba. Y como esto ya es criterio de lógica, por si acaso de punto de inflexión, si este es un punto de inflexión y a un lado da más, al otro lado por obligación tiene que dar menos. Y si este es un punto de inflexión, si a la izquierda da menos, por obligación debe dar más. Entonces, en realidad, en los puntos de inflexión solo basta con evaluar un número. Evalúan un solo número y ya lo demás se va invirtiendo. Y ya está. Entonces, solo toca ver con cavidad hacia arriba el intervalo que quede y con cavidad hacia abajo el intervalo que quede. Y nada más. Para el siguiente problema, dominio de los reales, prácticamente son todos los reales. Derivada, primera derivada queda esto. Segunda derivada es una derivada de multiplicación, porque aquí aparece una X con el Euler. Derivada de multiplicación, ahí está la derivada. Sacando factor común y algunas cosas más, queda esto. ¿Vale? Les queda esta expresión. Si yo igualo a 0 para sacar los puntos de inflexión, pues les queda este valor, el raíz de 2 sobre 2, prácticamente. Porque a la final va a quedar un medio y eso sacándole la raíz, pues quedaría raíz de 2 sobre 2. Ya de aquí coloco esta expresión en la función y evalúo cualquier número, ¿no? Como dije, por ejemplo, para evaluar este, podría haber evaluado el 0 y no hay ningún problema. Entonces, si yo evalúo el 0, aquí me queda positivo, ¿no? Esto se va, queda 1 positivo, acá también queda positivo, entonces literalmente queda cóncavo hacia arriba. Y como esto es un punto de inflexión, si a la derecha da más, por obligación al otro lado debe dar menos. Si a la izquierda da más, al otro lado debe dar lo contrario, por eso queda menos. Entonces ya está. Solo ponemos los paréntesis, vemos dónde es cóncavo hacia arriba, que sería en este valor de aquí a acá, y cóncavo hacia abajo en los otros lados. Y ya tenemos esta parte. Siguiente valor. Igual aquí, dominio todos los reales, obviamente, ¿no? Porque a la final son todos los valores que se puede evaluar aquí. No hay ningún valor que yo no pueda evaluar. Derivando la primera, quedaría esta expresión. Haciendo la segunda derivada, pues queda esta expresión que ven aquí. Y ya está. Igualando a 0, que es lo que queda arriba, ¿no? Tengo que ver qué queda arriba. Y ojo, aquí lo que hice fue ya sumarlo de esta forma, ¿no? Aquí queda así, 2x cuadrado menos 4x cuadrado. A la final queda 2 menos 2x al cuadrado. Y eso es lo que ya puse aquí, para igualar a 0, en la segunda derivada. Porque la única forma para que la segunda derivada sea 0 sería hacer 0 la parte de arriba. Entonces ahí está, despejo, queda más menos 1 el valor. Pongo el menos 1, pongo el 1 y reemplazo los valores en la primera derivada. Entonces, por ejemplo, yo reemplacé el 0 para ver qué queda. Entonces, arriba da 0, a este lado da 2, así que 2 arriba, abajo queda 1, así que al final 2 sobre 1 queda positivo, por lo tanto queda creciente, queda cóncavo hacia arriba. Y como dije antes, ¿no? Como el menos 1 es un punto de inflexión, derecha más, izquierda lo contrario. Este también es un punto de inflexión, a la izquierda es más, entonces al otro lado sería menos. Por lo tanto, ya tenemos todo. Entonces, simplemente cóncavo hacia arriba de menos 1 a 1 y cóncavo hacia abajo en los otros extremos. Y ahí lo tienen. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, ya termino con la última pregunta que tienen aquí, que es la número 15. ¿Todo bien? Vale, parece que no. Continuamos entonces. Parece que no hay ninguna pregunta. Entonces, para el último, solo nos pide que grafiquemos algo de acuerdo a las condiciones que me da el problema. Entonces, primera condición, me dicen que el dominio son todos los reales. Prácticamente todos los valores tienen que tener una solución. Perfecto. Segundo, me dice que f evaluado en 0, f evaluado en 4 y f evaluado en 6 da 0. Entonces, esas cosas primero se anotan, se colocan, ¿no? El punto está aquí está el otro punto que vale 4 y acá está el punto que vale 6. Son todos los datos que me dan. Siguiente valor que me dan, me dicen que f evaluado en 2 da 4, aquí lo dice. Entonces, por eso está el punto aquí colocado. Y por último, f evaluado en 5 da menos 5. Igual, eso está aquí colocado. Listo, ya tenemos esto. Ahora, dice que el intervalo de 0 a 2, unión de 5 a más infinito, dice que la derivada es mayor a 0. Esto significa que prácticamente en ese intervalo es creciente. Prácticamente, porque la primera derivada que sea positiva significa que es creciente. Entonces, por eso hice estas líneas que yo hago para poder poner las gráficas, que de 0 a 2 dice que es creciente y de 5 a más infinito dice que es creciente. Entonces, por eso lo puse de esta forma. Y hay otro dato que dice que de 2 a 5 la derivada es negativa, entonces debe ser decreciente. Por eso está este lado, de 2 a 5, igual aquí no, de 2 a 5, tiene que ser decreciente. Y esas cosas yo lo pongo arriba para facilidad. Siguiente, ¿qué me dice después? Me dice
que f' en el 5 no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que justo en este punto, en esta derivada, como no debe existir, pues lo más probable es que sea un pico, o puede ser una asíntota también, pero normalmente es un pico, normalmente. Entonces lo puse como pico. Y ya para terminar, me dice el último, ¿no? De 0 a 5, y después de 5 a más infinito, debe ser la segunda derivada negativa. ¿Qué significa eso? Que la segunda derivada que sea negativa significa que es cóncava hacia abajo. Entonces todo el dominio, el de 0 en adelante, va a ser cóncava hacia abajo. Entonces ya tenemos todo. Pues por ejemplo, si tiene que seguir que debe ser creciente y cóncava hacia abajo en este intervalo que estoy viendo, pues la gráfica tiene que tener esta forma en ese intervalo. De 0 a 2 tiene esta forma, esa parte, ¿no? Tiene esta forma. De 2 a 4, uniendo todos los puntos, porque es preferible unir todo, dice que también tiene que ser cóncava hacia abajo y ahora tiene que ser decreciente. Entonces, ahí está la gráfica. Decrece la gráfica, porque siempre se mira de izquierda a derecha. Entonces, desde este punto para este punto, la gráfica decrece y tiene esta forma de cóncava hacia abajo. ¿Qué sucede después? De 4 hasta 5 al menos, tiene que seguir manteniéndose la concavidad hacia abajo y decreciente. Entonces, por eso sigue la línea decreciente y llega hasta este punto, manteniendo la idea de que es cóncava hacia abajo. Pero ¿qué sucede después? Después del 5, dice que debe ser creciente y cóncava hacia abajo también. Entonces, la única forma para que eso suceda es esta gráfica que ven aquí. Tiene esa forma de abajo, cóncava hacia abajo, y obviamente la gráfica crece porque se va completamente hacia arriba. Entonces ya tenemos la parte de la derecha. ¿Qué hago con la izquierda? Bueno, aquí me dice en la última condición que f debe ser impar. Y como debe ser impar, lo que está arriba se refleja abajo y lo que está acá abajo se refleja acá arriba. Es una reflexión invertida, por así decirlo. Entonces, ahí lo tenemos. Ya tenemos la parte que es impar. Ya tenemos una gráfica que cumple con todas las condiciones y simplemente toca determinar lo que dice aquí el problema. Dice, determine qué tipo de punto crítico es el x igual a 2. El x igual a 2, siguiendo esto, sería este punto. ¿Qué tipo de punto sería? Pues miren, literalmente, si vemos ahí en la gráfica, tenemos una parte que es creciente y otra parte que es decreciente. O sea que literalmente estamos hablando de criterios de la primera derivada. Si en un lado es creciente y en el otro lado decreciente, pues prácticamente solo con ver esto estamos diciendo que es un máximo, un valor máximo, pero obviamente, por así decirlo, estamos hablando de valores máximos y mínimos, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de máximos y mínimos, eso se asocia a los puntos críticos prácticamente estacionarios. Igual se lo puede decir que es un punto crítico estacionario solo por el hecho de decir que por ese punto la pendiente es igual a 0. Porque la derivada en un punto crítico estacionario es igual a 0. Entonces, esto yo no lo expliqué porque obviamente lo iba a decir aquí en el audio, o lo iba a decir en la clase, mejor dicho, pero aquí tendrían que justificar por qué creen que es un punto crítico estacionario. Entonces, como digo, ¿no? El punto crítico estacionario, para ser más conciso, más preciso, es porque la derivada en ese punto es igual a 0, o que su pendiente es 0. Entonces, se dice que el punto x igual a 2 es un punto crítico estacionario porque la derivada es 0. Y listo. Ahí está, prácticamente el deber número 6. Al deber número 7, pues ya le estaría avisando, a ver si lo termino hoy. Si no lo termino hoy, pues les avisaré tal vez en la noche, diciéndole tal vez que no alcancé, y veremos si mañana lo hago más tarde. Ya veremos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Bueno, chicos, eso sería todo entonces. El deber número 7, si lo logro terminar hoy, por si acaso, lo haré el día de mañana a las 7 de la mañana, perdón, 7:30 de la mañana. Obviamente les diré si se hará o no se hará antes de la medianoche. Si veo que no lo logro acabar antes de la medianoche, pues ya les diré que el horario cambiaría y lo haría más tarde, por si acaso, nada más. Y nada, eso creo que sería todo. Y bueno, les recuerdo, no lo último, esto para el examen, para los que deseen, pues me pueden escribir y tendrán acceso a esta clase, por así decirlo, que son una clase para prepararlos para los exámenes. Tiene este valor con las promociones que ya les mencioné al inicio de la clase. El que no haya escuchado las promociones, porque tal vez entró tarde a este deber, pues simplemente tendrá que ver el video para entender lo que se dijo en los primeros minutos. Y nada, para el que les interese, nada más, para el que le interese. Y creo que tal vez se me olvidó mencionar, igual se lo he dicho a los del curso, para los que están en mi curso, obviamente ellos tienen acceso gratis a esto. Solo es externo para la gente que es externa del curso, tiene este valor.
Bueno, chicos, ahora sí me despido y eso sería todo hasta el otro deber. Nos vemos. Hasta luego.